Capítulo 405, posible salida. Ah, señor Wayland, siempre se lanza a nuevos desafíos, según veo. ¿Cuál parece ser el problema que preocupa a tu brillante mente hoy? La voz del gato resonó por la habitación, su tono era una mezcla de diversión y curiosidad. Roland dudó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. El profesor Gato y él tenían una relación comercial, por lo que era necesario que hubiera un intercambio equitativo de información u otras tareas. Por lo general, tomaba algunas investigaciones antiguas para ayudarlo a estudiar el funcionamiento interno de las runas, pero su pregunta actual era un poco más específica, algo que podría costar más de lo que podía devolver. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que implica la creación de una prótesis que pueda interactuar con algo que me gusta llamar fantasma de maná. Es una tarea desafiante y pensé que podría tener algunas ideas o recursos que podrían ayudarme en este esfuerzo. Roland siguió adelante y simplemente hizo la pregunta. En este mundo ya existían prótesis, pero no se había investigado mucho sobre ellas. Era una empresa costosa, y la mayoría de los magos y artesanos gravitaban hacia esfuerzos que les permitieran ganar más dinero o darles más niveles. Crear un miembro completamente funcional podría haberles dado una clase o título único, pero también puede que no. Desperdiciar años de investigación para no obtener nada a cambio no era algo que mucha gente se arriesgaría. ¿Un fantasma de maná, dices? Interesante lección de investigación, señor Wayland. Miembros artificiales, fantasmas de maná, fascinante. Tales esfuerzos profundizan en el ámbito tanto de la forja de runas como de la magia rúnica. Un puente entre lo físico y lo mágico, ¿no te parece? Roland asintió, sintiendo una sensación de alivio de que el profesor Gato pareciera intrigado en lugar de desdeñoso. De hecho, profesor Arion. Es un equilibrio delicado y creo que hay mucho por descubrir en esta intersección de disciplinas. Bueno, ciertamente has despertado mi curiosidad. Pero no estoy realmente informado sobre este fantasma de maná que tendrás que explicar, tal vez podrías enviarme un trabajo de investigación que pueda examinar y me comunicaré contigo. ¿O estás tan ocupado? ¿Qué tal si te doy la esencia aquí primero? No pasará mucho tiempo. Si bien los dos en su mayoría simplemente intercambiaban cartas mágicas, generalmente cada vez que mencionaba alguna investigación rúnica, el profesor Gato se tomaba su tiempo para una charla más larga. Parecía que no había mucha gente interesada en los temas rúnicos, así que cada vez que Roland planteaba nuevas ideas, las escuchaba con interés. Si solo estuviera ocupada entonces estaría bien, ya redujeron mis fondos y esa chica no se ha mostrado por un tiempo, ¿cómo se supone que voy a arreglármela sin una asistente? Todo y todos están trabajando en mi contra. ¿Tu asistente te refieres a Lucille? ¿Le pasó algo? ¿Suceder? No, ella debería estar bien, solo una tontería noble como siempre, creo que su familia ha estado presionando para casarse o algo así, yo digo que debería decidir ser maga y trabajar en la academia a tiempo completo, ya. Roland pudo sentir una pizca de molestia en el tono de Arion. Parecía que el profesor Gato estaba pasando por un momento difícil. La magia rúnica no era muy apreciada entre los magos, que preferían enfoques más directos y prácticos a su oficio. Muchos magos veían las runas como herramientas innecesarias y creían que crear hechizos directamente era más potente. El único uso generalizado de runas fue en torres de magos y otros artefactos mágicos. Veo. La conexión entre Lucille y su hermano Robert no era de conocimiento común. Lucille, una maga con una carrera prometedora como asistente de un profesor de la academia, era probablemente una perspectiva deseable para cualquier casa noble. Roland no estaba seguro del estado actual de la relación romántica entre su hermano y Lucille. Si su memoria no le fallaba, ella tenía 20 y tantos años, una edad en la que muchas mujeres jóvenes a menudo ya estaban casadas. Las complejidades de sus vidas personales seguían siendo inciertas para Roland. Supongo que le dieron tiempo para terminar la academia de magia, pero probablemente se graduó hace un tiempo. Las perspectivas para Robert, siendo el tercer hijo de una casa noble inferior, podrían no parecer demasiado prometedoras a los ojos de otros nobles. La suposición común podría ser que serviría como caballero comandante en una propiedad noble en lugar de tener el potencial de casarse con la hija de un conde. La rígida estructura social a menudo determinaba las expectativas y oportunidades de los individuos dentro de la jerarquía noble. Incluso si se convirtiera en un héroe de guerra como su padre, probablemente sería demasiado tarde. Quizás si la chica se convirtiera en profesora de tiempo completo en una academia de magia, entonces su relación podría prosperar. Bueno, supongo que esa es la naturaleza de las cosas.
Ahora, volvamos al asunto que nos ocupa, el fantasma de Maná. Sí, ilumíneme, señor Wayland. Roland procedió a explicar el concepto del fantasma de maná, describiéndolo como una huella mágica residual dejada por la interacción del maná con el cuerpo de una persona. Intentó explicarle que probablemente poseía capacidades de almacenamiento y que probablemente también ayudaba a activar hechizos sagrados a través de esa función de almacenamiento. Mientras se abstraía en la explicación, se dio cuenta de que su universidad estaba bastante intrigada y le permitió terminar sin hacer ninguna pregunta. Fascinante, realmente fascinante. Las aplicaciones potenciales de tal concepto son enormes. ¿Y deseas crear una prótesis que pueda responder a este fantasma de maná? Una herramienta que puede integrarse perfectamente incluso con la comprensión del maná de un aficionado. Esa es la idea general. Debo decir, señor Wayland, que su ambición no conoce límites. Es un esfuerzo encomiable, cerrar la brecha entre lo mágico y lo físico. Estoy intrigado por el desafío que te has propuesto. Gracias, profesor Arion, pero estoy atrapado en un punto muerto. Creo que mi conocimiento de maná aún es limitado, así que me preguntaba si podrías ayudarme en este esfuerzo. Roland miró dentro de la bola de cristal y vio a Arion reflexionando por un momento, sus ojos felinos entrecerrándose mientras pensaba. Supongo que deseas tomar prestado algún material de investigación relacionado con la investigación de maná. Sí, necesito algo más específico. Me temo que te he prestado todo lo que tengo. ¿Es eso así? No me malinterpretes, puede que haya algo en la biblioteca interna que puedas usar. Por desgracia, este es conocimiento restringido, solo los miembros de la academia tienen acceso. Ni siquiera yo puedo simplemente entrar y agarrar lo que deseo. Incluso si pudiera, esta es una investigación larga, si mantenemos nuestro antiguo intercambio, llevaría años lograr algún progreso. La perspectiva del profesor tenía sentido para Roland y reconoció los desafíos de buscar información sin acceso directo al lugar en cuestión. Al reconocer las limitaciones de un proxy, se dio cuenta de que confiar únicamente en el profesor Gato para esta investigación específica podría no producir los resultados deseados. Las complejidades de estudiar el fantasma de maná requerían exploración de primera mano y un examen detallado, lo que no podía lograr mediante simples intercambios de libros. No hay otra manera. Roland murmuró en voz baja mientras estaba perdido en sus pensamientos, y fue algo que el gato rápidamente captó. Oh, hay una manera. ¿Hay? Bueno, ¿sí? Necesitas material de investigación y yo necesito urgentemente un nuevo asistente. ¿Un nuevo asistente? En efecto. Solo ven, tendrás que hacer algunas cosas, pero te garantizo acceso a los archivos de la academia. Esta no era una posibilidad en la que hubiera pensado mucho. Abandonar el área donde desempeñaba responsabilidades supondría todo un reto. Aunque no había ningún peligro inmediato, la amenaza de los cultistas seguía siendo tangible. Además, al ser un caballero comendador, tenía obligaciones para con su señor. Sin embargo, si se acercara a Arthur al respecto, probablemente le concedería permiso. Con la Orden Dorada presente y numerosos aventureros clasificados platino disponibles para contratar, la presión ejercida por sus camaradas ya no sería una preocupación. Aprecio la oferta, profesor Arion, pero... ¿Pero? Veo que necesitas algo de tiempo para pensar. Esta es la mejor manera de abordar este tema, amigo mío. ¿Qué tal si te doy unos días para pensarlo? Realmente necesito volver a mi investigación, por favor piénselo, me vendría bien la ayuda. Espera, él terminó la llamada. La bola de cristal parpadeó un par de veces cuando se cortó la conexión desde el otro lado. Se quedó contemplando la oferta que le hizo el profesor Arion del Instituto de Hechicería de Xandar. Era el lugar al que se suponía que debía ir cuando era niño, pero rápidamente fracasó después de que se revelaron sus afinidades elementales. Quizás si fuera allí podría incluso desenterrar este misterio. La academia podría brindarle un acceso incomparable al conocimiento y los recursos que necesitaba para su investigación sobre el fantasma de maná. Era una propuesta tentadora, con el potencial de acelerar su progreso y superar los obstáculos actuales. Dadas sus estadísticas actuales, podría absorber rápidamente la información. Lo que a un mago novato podría llevarle una década, probablemente podría lograrlo en un año o incluso en la mitad de ese tiempo. Su principal objetivo era adquirir conocimientos específicos, posiblemente acortando su estancia a solo 1 o 2 meses. No hay instituciones similares aquí, hay una academia en Isgard, tal vez podría darme una carta de referencia.
Comenzó a reflexionar sobre sus opciones, cómo podría adquirir el conocimiento de la manera más rápida posible. El dinero no era realmente un problema, lo que más le preocupaba era su hogar y las personas que quería mantener a salvo. No, eso no funcionará y ni siquiera sé si tienen magos rúnicos e investigaciones adecuados allí. No conocía bien todas las instituciones mágicas del reino, pero dirigirse al Instituto de Hechicería de Xandar parecía su mejor opción. El éxito de su investigación también dependería de establecer una conexión con un profesor de allí. El acceso a los trabajos de investigación de los viejos magos a menudo requería pasar por ciertos obstáculos, y había obstáculos adicionales en forma de contratos y restricciones mágicos. Probablemente podría pedirle a Arión que me consiguiera cualquier documento problemático y evitar firmar contratos si fuera necesario, pero... Para alguien con problemas de confianza como él, abandonar su situación actual no fue una decisión fácil. Sin embargo, una cosa era evidente. Permanecer a la defensiva no siempre era beneficioso. Al igual que en la última prueba de nivel 3, hubo casos en los que necesitaba adoptar una postura más proactiva. Asistir a la academia tenía el potencial de obtener grandes logros. Nuevas investigaciones podrían generar un mayor conocimiento y posiblemente conducir a mejores armas en el futuro. No puedo ignorar cuánto podría ganar con una visita como esa, pero, el viaje probablemente tomará al menos unos meses, una semana solo para llegar al instituto. El reino de Caldris se extendía por grandes distancias y los métodos de transporte eran considerablemente más lentos en comparación con sus homólogos modernos. El planeta que habitaban era más grande que la Tierra de la que procedía, lo que provocó un aumento de las distancias entre los asentamientos. Además, la necesidad de considerar posibles ataques de monstruos hizo que los viajes nocturnos resultaran poco prácticos. Probablemente apenas podría permitirme tomar un dirigible desde la ciudad principal. ¿Realmente estoy considerando irme? Roland se sorprendió un poco al saber que no se oponía del todo a la idea. Hubo numerosas razones de peso que hicieron que la perspectiva de este viaje valiera la pena. Mejorar su conocimiento de las runas podría potencialmente elevar sus inventos a nuevas alturas. Transformar esta ubicación en una auténtica capital rúnica del mundo requirió una ampliación de su experiencia. La academia probablemente albergaba torres de magos que podía analizar con su habilidad de depuración, lo que le permitía descubrir secretos de runas incluso sin seguir los canales convencionales. Si no hubiera responsabilidades que lo anclaran aquí, habría pocos obstáculos que lo impidieran. El único inconveniente potencial residía en entrar en el reino interior, donde podrían residir viejos enemigos y familiares. Afortunadamente, la academia Knight a la que asistía Robert no tenía parientes cercanos ni conocidos suyos. Si bien su rostro se parecía al de Robert, siempre podía mantener su pantalla de estado en privado. Con la ayuda de Arión y la opción de usar una máscara, tenía los medios para afrontar cualquier desafío. Los magos generalmente eran considerados un grupo excéntrico, por lo que incluso aparecer con una armadura rúnica completa podría no atraer atención no deseada. Cuanto más pensaba en ello, más se sentía obligado a seguir adelante con este beneficioso esfuerzo. Sin embargo, antes de tomar una decisión adecuada necesitaba aclarar algunas cosas. Cuando llegó la mañana, rápidamente hizo un análisis completo de la situación actual. La Orden Dorada todavía estaba dentro de la ciudad y el edificio de la iglesia había comenzado su transformación. Pronto se convertiría en una catedral más grande con un claustro más pequeño fuera de la ciudad, junto al nuevo cuartel. Allí los nuevos paladines comenzarían su entrenamiento y actuarían quizás como la primera línea de defensa contra sus enemigos. Se aseguró de que su base de operaciones estuviera al lado de su casa y de que pudieran llegar a su casa rápidamente si surgían problemas. Este próximo período prometía un crecimiento y una transformación significativos. Los arquitectos ya estaban diseñando planes para la ampliación y la creación de un muro exterior adicional. Se iba a construir una ciudad completamente nueva para dar cabida a la afluencia de nuevos residentes que llegaban con poco más que carteras llenas de monedas de oro. Aunque su tienda de rúnicas podría tener escasez de personal, la afluencia de dinero nuevo significó que Arthur podría cubrir la mayoría de sus gastos. La afluencia de nuevos residentes planteó la posibilidad de que individuos menos que estelares se escaparan, algunos incluso potencialmente pertenecientes a los cultistas. Dado que esto se estaba convirtiendo en el nuevo bastión de la Orden Dorada, tener a alguien dentro era un movimiento estratégico. Sin embargo, también fue una gran apuesta, considerando que identificar energías corruptas era el fuerte de estos paladines.
El proceso de reparación de su casa ya había comenzado. Aunque su armadura había sufrido daños durante el enfrentamiento, parte del mitril rojo del que estaba elaborada seguía siendo utilizable. Con la ayuda de la Unión, probablemente podría acelerar el proceso, permitiéndole concentrarse en el aspecto de la creación de runas. Todas las reparaciones podrían completarse en unas pocas semanas, dándole la libertad de explorar, siempre que cierta persona lo aprobara de antemano. Sin su consentimiento, él no iría a ninguna parte. No creo que deba ser un problema. Elodía respondió después de escuchar su explicación condensada del tema en cuestión. ¿Así? ¿Pensaste que empezaría a llorar? Te conozco, Roldán. No eres alguien que tome decisiones a la ligera. Si cree que este viaje es esencial para nuestra seguridad, confío en su criterio. Además, con la Orden Dorada estacionada aquí, la amenaza inmediata parece estar bajo control. Roland se sorprendió por la respuesta, pero también sabía que Elodía estaba bastante preocupada. Su mano se dirigió hacia la de él e intercambió una mirada. Solo asegúrate de mantenerte en contacto y avísame si necesitas algo y no te metas en problemas. Lo prometo, Elodía. Me mantendré a salvo y haré este viaje lo más corto posible. Me mantendré en contacto a través de letras mágicas y la bola de cristal. Pero también debes prometerme algo a cambio. Si hay algún problema, llámame inmediatamente y si no soy yo, ve con Arthur o uno de sus caballeros. Elodía suspiró pero pronto se animó al saber que ambos estaban igualmente preocupados por su bienestar. Lo prometo, Roland. Pero no corra riesgos innecesarios. Recuerde, su seguridad es tan importante para mí como lo es para usted. Con un gesto de asentimiento, Roland sintió que le quitaban un peso de encima. Contar con el apoyo de Elodía fue crucial y su comprensión hizo que la decisión fuera más llevadera. Pasaron el resto del día discutiendo la logística de su partida. Ella seguía siendo su esposa y sería la propietaria de facto de su propiedad en su ausencia. Su estatus ahora estaba por encima del de una plebeya, pero tampoco tan alto. Sin embargo, todo aquí estaría bajo control de ella junto con un nuevo empleado ruidoso que ya había iniciado un pequeño incendio en su nuevo laboratorio. Un obstáculo más se interpuso en su camino antes de tomar una decisión, y ese fue Arthur Valerian. Su noble amigo, siendo el caballero principal y el principal caballero comandante dentro de la ciudad, tenía la autoridad literal para evitar que se fuera. Aunque la situación actual era relativamente segura, Roland no tenía idea de los planes futuros de Arthur. A medida que la ciudad avanzaba, los otros nobles más pequeños comenzaron a prestar atención a este hermano valeriano previamente desconocido. Ya había sido testigo de algunas cartas selladas que se dirigían hacia Arthur. Probablemente contenían algunas palabras halagadoras y tal vez invitaciones a algunas fiestas nobles. Si decidía participar en ellos, entonces él, como caballero principal, también tendría que participar. Muchas cosas sucedían a su alrededor y sentía que su vida se volvería mucho más problemática. Capítulo 406, Prototipo. ¿Quieres hacer qué? A la mañana siguiente, Roland se acercó a Arthur para discutir sus planes. Los dos se sentaron en la oficina de Arthur, una sala llena de varios libros, tableros de estrategia e informes. Arthur escuchó atentamente mientras Roland explicaba la oportunidad presentada por el profesor Arion en el Instituto de Hechicería de Xandar. Sin embargo, en el momento en que reveló que deseaba abandonar este territorio, el noble respondió sorprendido y ahora estaba tosiendo té. Lord Arthur, no deberías hablar mientras bebes. Mary estaba allí con ellos y comenzó a darle palmaditas en la espalda. Gracias, María. Arthur logró decir entre toses. Se secó la boca con un pañuelo y miró a Roland con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ahora, ¿podrías repetir esa última parte? ¿Dejar el territorio? Sí, señor Arturo. El profesor Arion me ha ofrecido la oportunidad de visitar el Instituto de Hechicería de Xandar para acceder a sus extensos archivos. Es una oportunidad para mejorar mi conocimiento de las runas y la magia y, potencialmente, acelerar mi investigación. Después de los acontecimientos recientes, me he dado cuenta de que todavía no tengo experiencia. Sin experiencia con todo ese conocimiento para transformar la ciudad. Hay muchas cosas que no sé y los últimos acontecimientos lo demuestran. Ya veo pero saliendo ahora. Roland observó a Arthur, quien parecía algo perturbado por la situación. Comprendió que el joven señor probablemente estaba disgustado con el hecho de que su aliado más fuerte abandonara su lado por un período no revelado. Existía la posibilidad de que nunca regresara, ya que los accidentes no eran infrecuentes.
Sin el apoyo de Roland, la ciudad rúnica podría convertirse en nada más que un sueño. Su alianza experimentó un auge, cortesía del compromiso de Roland con la Orden Dorada. La presencia de la iglesia había atraído a aventureros a la región, viéndola como una oportunidad lucrativa. La mazmorra estaba repleta de monstruos no muertos susceptibles al maná y objetos sagrados. Con el traslado de la producción de artículos a esta zona, sus deseos parecían casi cumplidos. Estaba evolucionando hacia una región que podía ofrecerlo todo, todavía en gran medida inexplorada. Numerosos tesoros permanecían ocultos y superar a los jefes por primera vez prometía acceso a objetos superiores. Supongo que deberíamos poder arreglárnosla sin ti durante unos meses. Oh. Después de un momento de contemplación, Arthur dio su respuesta, alineándose con las expectativas de Roland, pero no del todo. Roland había anticipado que el joven noble estaría más aprensivo, tal vez incluso temeroso, acerca de liberar a un compañero de armas de confianza. Sin embargo, parecía que la postura de Arthur era mucho más altruista de lo que anticipaba. ¿Te sorprende, amigo mío? Creo que ya has hecho lo suficiente para ayudar a mi causa. Realmente no hay mucho que pueda pedir en este momento. Arthur miró hacia el lado donde se estaban reuniendo muchos soldados, allí Sir Gareth y Morien estaban dando severos discursos a algunos de los nuevos reclutas. Esos dos no tardarán mucho ahora, jaja, cuando regreses, tendremos un batallón adecuado de soldados para que puedas comandar. La mirada de Roland se posó en los dos caballeros que se suponía que serían su reemplazo. Analizó sus niveles actuales y opciones de clase. Si bien no lograron despertar el aura, todavía tenían las variantes espirituales de sus clases. Con ellos, podrían obtener clases más prestigiosas más adelante, tal vez una variante de campeón espiritual como el caballero comandante que encontró. Nombre: Gareth Astastel L133. Clases: T2 Espíritu Espada Caballero L33. Caballero Espada T2 L50. T1 Escudero L25. T1 Guerrero L25. Nombre: Morien Ardmond L132. Clases: T2 Espíritu Lanza Caballero L32. T2 Caballero Lanza L50. T1 Escudero L25. T1 Guerrero L25. ¿Te diste cuenta? Sí, tienen algo de talento. Arthur parecía genuinamente satisfecho con sus dos caballeros. Con ellos al lado de Arthur, Roland probablemente podría reducir su participación directa en sus deberes de caballero. Permanecer como el caballero principal pareció inevitable por un tiempo, dado su nivel superior y sus habilidades de combate en comparación con otros de niveles similares. Además, capturar monstruos no muertos significó que el dúo podía mejorar sus habilidades de combate sin quedarse atrás durante lo que de otro modo podría considerarse una fase de nivelación rápida y desequilibrada. Agradezco su comprensión, Lord Arthur. Haré todo lo posible para acelerar mi investigación y regresar lo antes posible. Pero para hacer eso, tendré que pedir algo. Oh. Adelante, si está en mi poder. La conversación se desarrolló sin problemas y Arthur parecía estar de muy buen humor. Este era el momento oportuno para buscar ayuda, sobre todo porque quería evitar pasar una semana viajando de una pequeña ciudad a otra. Por lo general, tendría que tomar un carruaje hasta el puerto, embarcarse en un barco para llegar al continente y luego continuar en tren. Un viaje así consumiría al menos una semana o más, ya que los ataques de monstruos eran posibles. Necesito más dinero y probablemente una carta de referencia para poder tomar una aeronave desde Isgard. Más dinero y yo Isgard dices. ¿Por qué miras hacia otro lado? Sin razón. Los ojos de Roland se entrecerraron cuando Arthur desvió la mirada al escuchar la mención de que necesitaba dinero para una aeronave. Viajar por esos medios era un lujo reservado a los ricos y nobles, y el costo era realmente sustancial. Roland era consciente de sus propias limitaciones financieras, de la necesidad de reparar su casa y de los gastos previstos para rehacer su armadura. Sin embargo, como caballero principal, ganaba una buena suma cada mes. Si pudiera conseguir el pago de algunos meses por adelantado, este debería cubrir adecuadamente los gastos de su viaje. Con una carta de recomendación podré bajar el precio aún más. Tu familia es dueña de la ciudad, ¿no? Eso sí. Después de un momento de contemplación, Roland comprendió que el problema no se trataba únicamente del dinero sino de la carta. Arthur pertenecía a la casa noble de Valeriana, con sede en la ciudad más grande de la isla, Isgard. Su padre, y probablemente algunos recuerdos inquietantes, residían allí. Si Roland poseyera una carta con el sello de Arthur, la información probablemente llegaría a oídos de Alexander Valerian. ¿Qué tal si utilizas los medios de viaje tradicionales?
¿Por mar? He oído que se han visto algunos monstruos cerca de la costa, sería mejor usar la aeronave. Eso suena desafortunado. Se hizo evidente que Arthur dudaba en redactar la carta en este momento particular. Ya fuera por la renuencia a usar el nombre Valerian para tal propósito u otras razones no reveladas, Roland reconoció la necesidad de asegurar el pasaje a la aeronave, independientemente. Si bien estar asociado con la casa Valerian podría otorgarle un viaje complementario, Roland consideró un enfoque alternativo y más discreto. Al principio dudaba por el coste adicional, pero ahora lo veía como una solución necesaria, sobre todo teniendo en cuenta la falta de voluntad de su señor para proporcionar la derivación. Si tienes sentimientos tan fuertes sobre este tema, entonces hay otra manera. ¡Ay! Déjame oírlo. Costará más oro, pero podría presentarme como un comerciante o como uno de sus guardias. Así, existía esa posibilidad. Todos llevan uno o dos guardias en esos viajes por razones de seguridad. El problema sería encontrar un comerciante dispuesto que no revele el truco. Por un momento los dos reflexionaron, después de unos segundos Arthur levantó el dedo con una sonrisa en el rostro. Si no me equivoco, el actual líder de la Unión había usado una aeronave para llegar hasta aquí, tal vez podamos usar una de sus conexiones para conseguirle un lugar en esa aeronave. Eso podría funcionar. Déjamelo a mí entonces, es lo mínimo que puedo hacer. ¿Es eso así? Entonces lo dejaré en tus manos, Lord Arthur. Todavía tengo que construir ese prototipo para esa iglesia, así que entonces me disculparé. Los enanos de la Unión tenían la distinción de ser los principales productores de barcos voladores del reino. Dado el estatus de Brilvia como maestro runesmith de nivel 3, era muy probable que pudiera buscar ayuda en este asunto. Si bien todavía habría un costo involucrado, tal vez podría actuar como guardaespaldas de uno de los comerciantes o maestros artesanos enanos. Si pudiera conseguir un pasaje seguro en uno de sus barcos, su viaje semanal no se extendería más allá de unos pocos días. Con los preparativos del viaje en progreso, Roland regresó a su taller para concentrarse en completar el prototipo de la iglesia solariana. Los días que siguieron fueron un frenesí de actividad, con Roland trabajando incansablemente para asegurar el éxito de su proyecto de investigación antes de su partida. El prototipo de la iglesia solariana era una creación compleja que fusionaba varios principios de la creación de runas. Afortunadamente, Roland había diseñado y utilizado toda la tecnología en otras creaciones. Lo que solo necesitaba hacer aquí era combinar sus conocimientos y crear lo que pronto pondría patas arriba el reino. A medida que Roland profundizaba en su trabajo, encontró consuelo en la rutina de su oficio. El golpeteo rítmico de su martillo, el suave brillo de las runas encantadas y el zumbido de la energía mágica se convirtieron en una sinfonía familiar. Fue durante estos momentos que pudo dejar de lado temporalmente el peso de sus decisiones y sumergirse en el arte de la creación. Sin embargo, la inminente partida permanecía en el fondo de su mente. Roland no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. El viaje al Instituto de Hechicería de Xandar prometía conocimientos y recursos incomparables, pero también significaba dar un paso hacia lo desconocido. Estaba a punto de abandonar la comodidad y seguridad de su entorno familiar. Cuando el prototipo estaba a punto de completarse, Roland recibió una carta mágica del profesor Arion. El profesor Gato expresó su anticipación por la llegada de Roland al instituto y le aseguró que se estaban realizando preparativos para satisfacer sus necesidades de investigación. La carta también contenía una lista de temas y preguntas específicos que Arion esperaba que Roland explorara durante su tiempo libre. Muchos de ellos se centraron en temas rúnicos y teorías mágicas que él había pedido previamente y algunas que obtuvo durante su ritual de ascensión. La solicitud de Arion parecía peculiar, pero Roland consideró que podría ser una forma de adquirir respuestas a preguntas simples que otros magos podrían plantear durante su estancia. No sería raro que alguien pusiera a prueba sus conocimientos mientras estaba en la biblioteca para verificar sus credenciales como mago genuino. La decisión de mantener en secreto la noticia de su salida de la ciudad fue estratégica. Retratar al caballero principal como herido en lugar de lejos del territorio de su señor sirvió como un movimiento deliberado. Revelar su ausencia podría generar sospechas, y los hermanos de Arthur podrían verlo como una oportunidad para explotar la situación. La ciudad, ahora fortificada como una fortaleza, hacía improbable que enviaran asesinos tras Roland mientras estuviera aquí. Por otro lado, cuando estaba fuera, podía ser fácilmente acorralado en un lugar desconocido que no le favoreciera. A pesar de estar acostumbrado a viajar, esta sería la primera vez que Roland se aventuraría con una nueva fama.
Incluso si no quisiera revelarse, la sola idea de que él usara una costosa armadura rúnica probablemente levantaría algunas cejas. Optar por una aeronave proporcionó una manera de minimizar el escrutinio y evitar las miradas curiosas de los espectadores. Tener equipos costosos entre nobles y comerciantes ricos se consideraba bastante normal y enmascararía perfectamente su verdadera naturaleza. Con el prototipo casi terminado y su fecha de partida acercándose rápidamente, Roland se encontró atrapado en un torbellino de preparativos. La iglesia solariana esperaba ansiosamente la entrega del prototipo y él sabía el impacto que podría tener en la posición de la iglesia dentro de la ciudad. Elodía también estaba profundamente absorta en las actividades de la casa. Ella manejó las reparaciones y los planes de expansión, asegurándose de que todo estuviera en orden durante la ausencia de Roland. La perspectiva de estar separados por un período prolongado pesaba en ambas mentes, pero seguían decididos a aprovechar la situación al máximo. A medida que pasaban los días, Roland siguió recibiendo actualizaciones de Arthur sobre los preparativos de su viaje. Los enanos de la Unión cooperaron y un lugar en la aeronave parecía asegurado. Si bien aún no era consciente de su posición, esperaba lo mejor. Su atención se centró en el prototipo que inició el proceso final de montaje, que tardó un poco más debido a que faltaba su mano derecha. Lamento no haber sido de mucha ayuda, jefe. Lo estás haciendo bien, después de que te acostumbres a ese brazo, volverás a la herrería como antes. Sí. Una de las principales razones de la decisión de Roland de partir fue la pesada carga que pesaba sobre su conciencia respecto a Bernir. Su amigo había perdido una extremidad y el brazo de repuesto, aunque funcional para tareas básicas de herrería, claramente no estaba a la altura del original. Si bien buscar ayuda de los enanos de la Unión habría sido una solución más rápida, Roland decidió que Bernir trabajara en el proyecto. Ofrecerle a su asistente una oportunidad de participación práctica fue esencial para brindarle un refuerzo positivo y evitar que se sintiera reemplazado por extraños. Bueno, esto ya casi ha terminado, ¿qué te parece? No sé qué decir, ¿es muy angular? Creo que es. Roland no quería dedicar demasiado tiempo a diseñar la capa exterior, por lo que el artefacto rúnico para contrarrestar el sueño abisal parecía una vieja consola de control retro. Tenía una serie de botones, palancas, perillas e interruptores que estaban intrincadamente conectados al núcleo rúnico interior. La apariencia exterior puede carecer de estética, pero en este caso Roland priorizó la funcionalidad sobre la forma. El panel de visualización tenía una gran bola de cristal que parecía un viejo radar circular. Roland inspeccionó cuidadosamente cada detalle, asegurándose de que todos los componentes estuvieran sincronizados. El núcleo rúnico estaba compuesto por una gran cantidad de componentes conectados entre sí. Un núcleo de golem aumentado era responsable de la mayoría de sus funciones y potencia informática. Ahora que estaba completo, todo lo que tenía que hacer era empacarlo y llevarlo a la iglesia solariana para una explicación. Puede que no sea el más atractivo visualmente, pero debería hacer el trabajo. Ahora solo queda la prueba final. Bernir, ¿puedes poner tu mano sobre esta huella aquí? ¿Te refieres a este vidrio rectangular de aquí? Sí. Después de bajar la mano, el área produjo algo de luz para mostrar que se estaba llevando a cabo el proceso de escaneo. El orbe de cristal que actuaba como pantalla principal les presentaba una interfaz gráfica sencilla. Mostró el proceso de escaneo y le permitió presionar uno de los botones para guardar el patrón de maná. Después de lo cual lo comparó con el patrón de maná ya almacenado que pertenecía a Bernir y que había usado durante el asedio. Está funcionando un poco más lento de lo que esperaba, pero todo parece estar en orden. Tendría que conseguir mejores núcleos de golem para la próxima iteración. Una de las perillas le permitió personalizar el tamaño del área para la señal de despertador, y activarla fue tan simple como mover la palanca lateral. Varias opciones permitían emisiones de señales periódicas o activación manual. La inclusión de una batería rúnica y un bolsillo de fluido de maná a prueba de fallos mejoró las características de seguridad del dispositivo. El prototipo estaba funcionando y podría presentarse a la Orden Dorada en el plazo previsto. Una vez completado el prototipo y realizadas con éxito las pruebas finales, Roland sintió una sensación de alivio. El siguiente paso fue entregar el artefacto a la iglesia solariana y presentarlo a la Orden Dorada. Empacó cuidadosamente el dispositivo en un contenedor especialmente diseñado para protegerlo durante el transporte. Bernir ayudó con el proceso de empacar, su entusiasmo era evidente a pesar de la persistente incomodidad por la reciente pérdida de su brazo.
Pronto llegó a la nueva catedral y encontró a Gideón junto con algunas caras nuevas. Supongo que es el nuevo obispo o más bien un arzobispo. El lugar estaba lleno de recién llegados, pero la atención de Roland se centró en los poseedores de la clase de nivel 3. Los arzobispos generalmente estaban formados por sacerdotes de nivel 3, los cardenales eran titulares de clase de nivel 4 y por encima de ellos solo estaba el papa actual. Los obispos de alto nivel trajeron consigo magias curativas mejoradas y elixires más potentes. Sin duda, la ciudad estaría más segura con su presencia, ya que sus cuerpos exudaban una potente energía sagrada capaz de contrarrestar la mayoría de los cultos malvados. Cuando Roland se acercó fue recibido por Gideón, que tenía el ceño fruncido habitual. Sin intercambiar palabras, los dos simplemente asintieron cuando Gideón se dio cuenta de que el envío del dispositivo rúnico había llegado. Después de enseñarles cómo usarlo y entregarles todos los planos, completaría su parte del contrato y sería libre de irse. Su corazón estaba lleno de cantidades iguales de anticipación y miedo. Habían pasado años desde que realmente abandonó este lugar que ahora llamaba hogar. Incluso el pequeño viaje durante la prueba del rango dorado se sintió pequeño en comparación con este gran viaje por el cielo. Enfriarse ahora no le serviría de nada, ahora solo necesitaba visitar la propiedad de Arthur y ver lo que tenía preparado para él. Pronto su viaje lo llevaría a las regiones medias del reino, lugar que había abandonado hacía mucho tiempo. Capítulo 407, hora de partir. El sol comenzó a ponerse mientras Roland se dirigía a la propiedad de Arthur. Los extensos terrenos estaban impecablemente mantenidos, un testimonio de la riqueza y el poder de la familia Valerian. La residencia principal, una gran mansión de piedra y madera, era un símbolo de la prominencia de la familia en su estado ahora terminado. Los guardias lo reconocieron cuando se acercaba a la entrada y rápidamente abrieron las puertas para su caballero comandante. El interior de la mansión estaba adornado con muebles lujosos y decoraciones intrincadas. La base de operaciones de Arthur finalmente parecía un verdadero hogar noble. Todo había subido varios niveles desde su primera llegada y esta villa finalmente estaba apta para aceptar a otros nobles. Mientras avanzaba, asintió con la cabeza hacia algunos mayordomos y doncellas, caras nuevas que no reconoció. En un espacioso estudio, Roland encontró a Arthur revisando documentos e informes. El joven señor levantó la vista cuando entró Roland, con la preocupación grabada en su rostro debido a la pérdida temporal de su mejor caballero. Roland, estás aquí. Ven, toma asiento. Necesitamos discutir algunos asuntos antes de su partida. Por supuesto, Lord Arthur. Roland tomó asiento frente a Arthur, quien se reclinó en su ornamentada silla. Los dedos de Arthur comenzaron a golpear rítmicamente el escritorio de caoba pulida mientras comenzaba a hablar. He preparado algunas cosas para tu viaje. En primer lugar, aquí están los documentos del gremio, si alguien duda de tu identidad, simplemente entrégalos. Gracias a nuestro Guildmaster, asumirás el papel de guardia de un comerciante de renombre. Harán un viaje a las regiones centrales del reino, desde allí solo te llevará 1 o 2 días llegar al instituto. Debido a que Arthur no estaba dispuesto a darle una carta de referencia, no podría usar su apellido para obtener un viaje gratis. En cambio, usaría sus credenciales de aventurero que habían sido mejoradas recientemente. Roland era ahora un aventurero rango platino con mucho más prestigio. Su tarjeta había sido actualizada a un modelo más nuevo para indicar este evento y normalmente sería suficiente para confirmar su identidad. Si bien el nombre de su gremio en la tarjeta no se podía modificar, no mucha gente asociaría a Wayland del aventurero con Wayland del caballero comandante. Parecía que sus contactos dentro del gremio produjeron más beneficios que los del sindicato. Era comprensible que ningún enano sindical estuviera planeando una visita a las regiones centrales y, en cambio, tendría que unirse a un comerciante. Afortunadamente, la ciudad atravesaba una segunda fase de crecimiento. Presentaba una oportunidad para invertir y ganar una gran cantidad de oro, lo que llevó a varios comerciantes y empresas a actuar con rapidez. Gracias, Lord Arthur. Hay más. También he hecho arreglos para que te proporcionen una cantidad considerable de oro. Viajar cómodamente requiere recursos y quiero que tengas los medios para garantizar tu seguridad. Roland quedó realmente sorprendido por la generosidad. La cantidad de oro que Arthur le proporcionó superó sus expectativas y no pudo evitar sentir una sensación de gratitud. Son muchas monedas, ¿estás seguro? Tómelo antes de que cambie de opinión. Con la actual expansión en marcha, el oro se ha convertido en un asunto trivial.
Solo asegúrate de regresar sano y salvo y podrás usarlo para el viaje de regreso. Haré lo mejor que pueda, Lord Arthur, y no planeo quedarme más de lo necesario. Los dos hombres pronto se levantaron para darse la mano. Su relación ha crecido a lo largo de los años y Roland estaba empezando a considerar a Arthur como un verdadero amigo. Por la forma en que actuó el joven señor, parecía que correspondía a esos sentimientos, pero no podía estar seguro. Quizás simplemente lo estaba tratando como a uno de sus mejores activos. Sin embargo, normalmente una persona no permitiría que su mejor activo se alejara demasiado de su dominio. Te deseo suerte, espero que encuentres lo que buscas. Yo también lo espero. Cuando los dos hombres estaban terminando su conversación, se escuchó un golpe en la puerta y fue seguido por la voz de Mary. Lord Arthur, los aventureros han llegado. Genial, justo a tiempo, ¿de acuerdo? Roland asintió mientras esperaba que Arthur saliera primero de la habitación, siguiéndolo unos pasos detrás para mantener la apariencia del caballero comandante. Le esperaba una reunión programada en la que participarían dos conocidos. ¿Algo que debas saber antes de conocer a tus dos amigos? Supongo que Lobelia tiene una buena cabeza sobre sus hombros, así que debería estar bien, pero cuando hables con Armand, sería mejor si no usaras grandes palabras. Puedo garantizar su fuerza, pero no esperes que tenga demasiados matices. Ya veo, es bueno saberlo. Arthur se rió entre dientes ante la descripción que dio Roland de los dos nuevos guardaespaldas. Durante su ausencia, no había muchas personas a las que pudiera confiar la vida de Arthur. El problema residía en su puesto de caballero comandante. Él era en cierto modo responsable de la seguridad de Arthur. Si algo le sucediera a su señor, podría ser considerado responsable de ello. Esta dependencia de la familia principal y del duque podría tener consecuencias graves, posiblemente incluso la pena de muerte. La única manera de salir de tal situación probablemente sería huir y buscar refugio en otro reino. Una alternativa también sería el territorio de un duque contrario. Bienvenido. Buenos días, mi señor. Los dos finalmente llegaron y vieron a dos individuos de aspecto incómodo. Lobelia intentó hacer una reverencia, pero fue bastante incómoda y sin entrenamiento. Armand, por otro lado, miraba a lo lejos como si tuviera algo más interesante que atender. Solo después de un golpe en el costado de su hermano menor, giró la cabeza para mirar a Arthur que se acercaba. Oye, ponte en forma. Estamos en presencia de un noble. ¿Quieres que nos arrojen al calabozo? Me gustaría que esos soldados flacos lo intentaran. Jaja, tenías razón, son realmente un dúo interesante. Roland miró a Mary, que estaba poniendo los ojos en blanco. Ella parecía tener cierta experiencia en el trato con los dos, por lo que se sentía seguro de dejar a Armand con ella. Con eso, se despidió y salió de la villa. Prometió a Elodie revisar sus contratos y orientarlos en una dirección más favorable. Una vez firmados, pasarían a formar parte del séquito privado de Arthur, responsables de su seguridad en su ausencia. Ahora podría concentrarse en completar sus otras investigaciones y prepararse para el viaje que le espera, que comenzará en unos 3 días. ¿Creo que realmente estoy haciendo esto? Mientras caminaba por la ciudad, continuó reflexionando sobre su situación actual. El prototipo que le había proporcionado a la iglesia estaba operativo y ya estaban analizando todos sus esquemas y escritos con sus propios artesanos y magos. El lugar se estaba llenando con aún más gente, y la puerta de entrada estaba más llena que cuando llegó aquí hace tantos años. La expansión de la ciudad se reavivó cuando la gente comenzó a comprar terrenos fuera de las murallas principales de la ciudad. Esta afluencia generó ingresos sustanciales, probablemente una de las razones de la generosidad de Arthur. Los precios estaban subiendo y todo el mundo parecía dispuesto a obtener ganancias sustanciales. Contempló las vistas, contemplando lo diferente que sería el lugar a su regreso. Sería genial si viajar no tomara tanto tiempo, me pregunto si sería capaz de crear una de esas cosas. Por lo general, los magos también los crean cuando alcanzan el nivel 3, por lo que debería ser posible, pero el costo probablemente será astronómico. Mientras paseaba por las calles, contemplaba en qué nuevos conocimientos necesitaba concentrarse en el Instituto Mágico. No quería quedarse allí más de un mes y necesitaba concentrarse en los temas más importantes. Primero vino la investigación del fantasma de Maná que, en teoría, debería permitirle crear prótesis rúnicas, su principal motivo para hacer este viaje. Había otros temas en los que quería profundizar, uno de ellos era la tecnología de las torres de magos, que resultó bastante intrigante.
Entendió que estas torres eran típicamente construidas por artesanos mágicos similares a los de su propia profesión. Los materiales involucrados consistían en varios minerales exóticos y cristales dotados de extraños poderes. Dentro de la torre, el poder de cada mago mejoraría, lo que suele ser la razón principal para su construcción. Luego también hubo conocimiento de varios hechizos encerrados dentro de la biblioteca. Con sus ojos, podía transformar todo en forma rúnica. En teoría, podría aprovechar el poder de cada hechizo dentro del instituto si así lo deseara. También existía la posibilidad de adquirir nuevos libros de habilidades relacionados con la magia, que eran bastante difíciles de alcanzar y no se encontraban fácilmente fuera de una academia o torre de magia. Su objetivo era extraer el mayor valor posible de este viaje, ya que no planeaba muchos después, al menos no hasta que todo dentro de la ciudad se calmara y el culto estuviera en declive. Pronto, llegó al camino que conducía a su casa y se encontró con algunos aventureros que salían con armas mágicas en sus manos. Había trabajado incansablemente durante casi un mes para abastecer su tienda junto con otras necesidades. Su tienda tendría que mantenerse al día con la Unión mientras él estuviera fuera. Afortunadamente, sus objetos rúnicos eran únicos en su uso y de alta calidad. Incluso si no hubiera existencias por un tiempo, debería poder recuperarse a su debido tiempo. Necesito empezar a empacar, ¿todo está listo? La puerta se abrió sin que él necesitara usar la manija y sonó un pequeño timbre. Su tienda mejoraba constantemente y, después de reconstruirla, parecía aún más mágica que antes. Al menos en términos de estética, estaba seguro de que su lugar era más llamativo que las insulsas herrerías enanas. Esta fue probablemente también la razón por la cual había muchas más aventureras aquí. El lugar parecía más interesante y estaba impecable gracias a la encargada de la tienda, que también era su esposa. Bienvenido, ¿cómo te fue? Todo salió bien. Ahora solo necesito empezar a hacer las maletas y reunirme con un comerciante. Asumiré el papel de su guardaespaldas por el momento. En el momento en que escuchó la voz de Elodía, sonrió. Dentro de la tienda, algunos invitados observaban la mercancía y, gracias a su posición, había una mayor disposición de guardias tanto en el exterior como en el interior. Debido a los acontecimientos recientes, le había pedido a Arthur que le proporcionara su propio escuadrón privado de guardias. Eran jóvenes poseedores de clase de nivel 2 y estaban equipados con algunos de los mejores equipos rúnicos que pudo reunir. Esto, junto con una gran presencia de paladines en la zona, permitió que este lugar todavía se considerara un fuerte. ¿Quieres que te prepare algunos bocadillos? Esos espacios espaciales deberían poder contener una canasta de comida, ¿verdad? Supongo que debería. ¿Todavía estás preocupado por irte ahora? Un poco. No lo estés, estaremos bien. Que estaba estresado por el viaje no pasó desapercibido. Su esposa continuó animándolo, a pesar de que era ella quien debería tener miedo de que él se fuera. Si tú lo dices, también vi que terminaron el pequeño claustro cercano, espero que Agni no cause ningún problema. Realmente los ven como una bestia sagrada. Elodía negó con la cabeza mientras miraba al lobo en cuestión que caminaba por el interior del recinto. Si bien Agni normalmente estaba ansioso por salir, con tantos adoradores del sol tratando de arrodillarse ante él, parecía sentirse incómodo. Incluso montaron un lugar donde se suponía que él visitaría de vez en cuando y donde la gente podía presentar sus ofrendas. Era una de las estipulaciones del contrato, y muchos paladines de alto nivel siempre estarían ahí para proteger a la bestia sagrada. Simplemente está enojado porque tendrá que trabajar ahora. Roland se rió porque su lobo era un perro bastante perezoso. La mayor parte del tiempo simplemente dormía o cavaba agujeros alrededor de su casa. Probablemente escuchó eso. Déjalo. Después de algunas bromas con su esposa, entró. Allí se encontró con un lobo solar de aspecto algo molesto. Después de una mirada fija que duró exactamente 10 segundos, Agni salió a correr y comenzó a dar vueltas por todo el recinto. Roland no estaba seguro de qué se trataba esta tontería y simplemente se dirigió a su taller donde Agni no podía localizarlo. Allí encontró su nueva armadura colocada sobre una gran mesa. Ya había sido equipado con runas y estaba en pleno funcionamiento. Los artesanos enanos se encargaron de la capa exterior, simplificando su diseño para hacerlo un poco más delgado que antes. Al agregar algunas aleaciones especiales, no se sobrecalentaría incluso si activara sus dos mejores habilidades a la vez. El traje Silvergrace también se había mejorado ligeramente, reduciendo aún más el retraso entre los hechizos.
Roland examinó la armadura con ojo crítico, pasando los dedos por las runas grabadas. Los intrincados patrones brillaban suavemente, indicando la poderosa magia incrustada en ellos. Era una obra maestra de artesanía, una mezcla de precisión enana y la propia experiencia rúnica de Roland. Realmente saben cómo usar un martillo. Se ve bastante diferente al anterior, así que nadie debería reconocerme. Necesitaba evitar a toda costa ser identificado como el caballero comandante de la ciudad de Albrook. Si los enemigos de Arthur se dieran cuenta de que estaba solo, podrían enviar personajes desagradables para eliminarlo. Afortunadamente, no era una figura tan famosa, y al usar armadura y otras prendas para cubrir su rostro, probablemente nadie se daría cuenta. También era un territorio relacionado con un duque diferente de la facción realista opuesta. Los hermanos de Arthur probablemente no tenían suficiente poder para hacer nada al respecto, incluso si se dieran cuenta de que estaba allí. Logré aumentar ligeramente la capacidad de almacenamiento de las runas espaciales, desearía que hubiera una manera de hacer algo con el tamaño limitado de la apertura, quizás pueda encontrar algo para aliviar este problema en el instituto. La placa posterior albergaba un espacio espacial a través del cual podía retirar algunos de sus armamentos, como los cubos flotantes que le ayudaban a controlar hechizos mayores. Si bien pudo crear un espacio razonablemente grande para almacenar artículos, el problema estaba en sacarlos desde adentro. El factor limitante era el tamaño de la apertura, que no podía aumentar con su conocimiento actual. Rápidamente, comenzó a revisar su lista de elementos, comprobando 2 y 3 veces si todo estaba en orden. Por fuera, parecería que viajaba con poco peso, pero en realidad llevaba consigo una amplia gama de armas. Algunos de sus artículos generales los guardaría en una mochila que llevaría un porteador contratado. Su papel era el de un guardaespaldas que seguía a un comerciante y nada más. El tiempo empezó a pasar y lo pasó junto a sus amigos y familiares. Todos se reunieron para una gran fiesta de despedida de la que la mayoría de la gente no estaba consciente. Fue mucho menos agitada que la noche de bodas, pero todos se fueron con una sonrisa en la cara. Se aseguró de despedirse cuando se acercaba la hora de la partida. Al día siguiente, Roland salió de su casa en la ciudad de Albrook, completamente equipado y listo para el viaje que le esperaba. El sol apenas comenzaba a salir mientras caminaba por la ciudad despierta, los sonidos familiares de los comerciantes instalando sus puestos y la charla de los madrugadores llenaban el aire. Su cuerpo estaba cubierto por una gran capa oscura para ocultar su apariencia. A partir de hoy, estaba desempeñando el papel de aventurero y no de caballero. Normalmente, su gran y voluminosa armadura lo delataría rápidamente, pero para este viaje, no la estaba usando. Eligió usar partes parciales sobre su traje silvergrace y luego lo cubrió con ropa holgada. Si surgiera un problema que requiriera todas sus capacidades, lo haría por completo, pero para mantenerse oculto de miradas indiscretas, necesitaba ocultar parte de su equipo. Mientras se dirigía al punto de encuentro con la caravana de comerciantes, Roland no pudo evitar preocuparse por este lugar. Pensamientos de abandonar su misión inundaron su mente, pero la imagen de Bernir sin su brazo intacto rápidamente dispersó esos pensamientos intrusivos. Este lugar había sido un refugio seguro durante muchos años, pero para mantenerlo seguro, irse por un tiempo era la única opción. El punto de encuentro era una zona bulliciosa cerca de las puertas de la ciudad, donde los comerciantes preparaban sus caravanas para el viaje. El aire se llenó del aroma de productos frescos y del ruido de los cascos mientras los caballos se preparaban para viajar. Roland vio al comerciante al que se suponía debía acompañar, un hombre corpulento con una mirada astuta en sus ojos. Ese tipo se ajusta a la descripción. Después de identificar a su nuevo jefe, se dirigió a saludarlo. Las instrucciones que recibió del gremio le informaron sobre todos los procedimientos. Esta caravana se dirigiría a Isgard, y parte de la gente allí tomaría la aeronave con los artículos más costosos rumbo al continente. No todo cabría en un dirigible, ya que el resto iría por mar. Su papel como guardia terminaría después de que el hombre llegara a la ciudad de Ardford, desde allí viajaría hasta su destino, el Instituto de Hechicería de Xandar. Capítulo 408, de paso. La caravana era una asamblea diversa de comerciantes, guardias y aventureros contratados para protección. Roland rápidamente se presentó al comerciante, cuyo nombre era Cedric. Cedric miró a Roland de arriba a abajo, evaluándolo como un guardaespaldas. El caballero comandante había tenido mucho cuidado en disfrazar su identidad, usando una capucha sobre su casco rúnico para ocultar aún más su rostro.
Era un espectáculo bastante imponente con un gran escudo de torre en una mano y un grueso martillo de guerra en la otra. ¿Eres uno de mis nuevos guardias personales? Supongo que al menos te verás bien, viajarás en la parte trasera de mi carruaje exclusivo. Funciona para mí. Roland respondió asintiendo, manteniendo una conducta estoica. Afortunadamente, no se esperaba que hablara ni interactuara con nadie aquí. Cedric señaló el lujoso carruaje estacionado cerca, adornado con intrincados tallados y detalles dorados. Estaba claro que el comerciante no escatimó en gastos en lo que respecta a su propia comodidad y seguridad. La apariencia extravagante de este carruaje no lo engañó en lo más mínimo. Estaba hecho de madera mágica que podía resistir hechizos y poder de nivel 3. Se colocaron varios encantamientos sobre él, e incluso se escondió dentro un bolsillo para fluido de maná, algo similar a su propia tecnología de batería, para alimentarlos. Tenía capas de armadura debajo de la madera y estaba siendo arrastrado por una gran criatura parecida a un lagarto que probablemente podría devorar un caballo entero. Su rasgo más característico era el número de extremidades, que era de 6. El tamaño del carruaje era comparable al de un autobús escolar de su viejo mundo, por lo que necesitaba una criatura grande para tirar de él. El hecho de que estuviera destinado solo a este comerciante indicaba que este hombre era bastante importante. Otros titulares de clase de nivel 3 lo acompañarían en el viaje, y la mayoría de ellos estaban estacionados cerca de él. Por lo que sabía, el hombre pertenecía al gremio de comerciantes que esperaba abrir nuevas rutas comerciales con Albrook involucrado. Con la presencia de la iglesia y los materiales de alto nivel del calabozo, este lugar se había convertido en una mina de oro. Después de ocupar su lugar en el asiento trasero, el viaje estuvo listo para comenzar. Había suficiente espacio aquí para que él extendiera las piernas y le recordó que, de hecho, estaba algo bien considerado. Anteriormente, cuando era titular de clase de nivel 1 o 2, los viajes con los comerciantes eran bastante accidentados. Ahora, por otro lado, era un aventurero rango platino, alguien que formaba parte de la élite y respetado por los demás. Hay muchas caras nuevas aquí y no creo que nadie se haya dado cuenta de que soy yo. Se aseguró de mantener las runas ocultas. Incluso si se notaran sus guanteletes y casco, a menos que comenzara a usar magia rúnica, no aparecerían en el metal exterior. La mayoría de los aventureros y guardias fueron contratados en un lugar anterior, por lo que no lo conocían. Algunos de ellos decidieron permanecer en Albrook una vez finalizado su contrato, por lo que la caravana de comerciantes contrató a algunos lugareños para el viaje de regreso. Esto lo incluía a él, quien se sumó a los guardias personales de Cedric, quien también tenía 2 poseedores de clase personal de nivel 3 para protegerlo. El hombre le recordaba al viejo gnomo de Edelgard que llevaba 2 fuertes asesinos elfos a cuestas. Supongo que soy el expandible de este grupo, debería esperar que me abandonen si se vuelve demasiado problemático. Mientras pensaba en posibles ataques de monstruos, la caravana comenzó a moverse. Su carro estaba en algún punto intermedio, y si todo salía bien, no habría mucho que necesitar atender. Nadie esperaba que les sucedieran fuertes ataques de monstruos. Luego también hubo una mayor concentración del ejército de Valeriano que respondía al aumento de las actividades cultistas. Cuando llegaron a la puerta, la ciudad de Albrook comenzó a desvanecerse. Miró en dirección a su casa y solo podía esperar que no les pasara nada a sus amigos y familiares. Por suerte, con la ayuda de medios mágicos, pudo seguir hablando con su esposa todos los días. Sí, estoy fuera de las puertas. Te llamaré más tarde. Adiós. Conversó con Elodie a través de estas formas mágicas antes de recostarse en su cabaña. El camino por delante se extendía en la distancia, serpenteando a través de paisajes exuberantes y ocasionalmente pasando por pequeños pueblos. Cedric parecía ajeno a las preocupaciones de sus guardias y continuó charlando con algunas personas dentro de su carruaje. Los otros 2 guardias estaban allí con él, junto con otros socios comerciales. Mientras bloqueaban el sonido con la ayuda de algunos encantamientos, él podía elegir escuchar, pero decidió no hacerlo. En cambio, Roland miró por la ventana, perdido en sus pensamientos. El paisaje fue cambiando paulatinamente a medida que se alejaban de Albrook. La exuberante vegetación dio paso a llanuras abiertas y el aire llevaba un aroma diferente. El viaje que le esperaba no era largo, pero Roland sabía que debía mantenerse alerta. A pesar del entorno aparentemente tranquilo, el peligro puede acechar en cualquier esquina. Los días se convirtieron en noches y la caravana siguió adelante. Sus interacciones con otros guardias y aventureros del grupo fueron mínimas.
Prefería mantener un perfil bajo y evitaba atención innecesaria. El camino hacia Isgard, la ciudad principal de esta isla de Dragnis, transcurrió prácticamente sin incidentes y requirió un esfuerzo mínimo por su parte. Su paso era notablemente más rápido que el de la caravana anterior que había tomado. Esta aceleración se debió principalmente a la resistencia superior de las bestias actuales, junto con su disposición a viajar incluso durante la noche. Si un comerciante poseía fondos suficientes, atravesar las peligrosas noches no planteaba ningún problema. Existían diversos métodos para ocultarse y, en este caso, restringieron la cantidad de luz y sonido que emanaba de su caravana. Cada carruaje y carro estaba envuelto en una especie de niebla que hacía difícil para las criaturas nocturnas detectarlos. Gracias a estas precauciones consiguieron triplicar su velocidad respecto a las expediciones típicas. Pronto, apareció el punto de control inicial en el viaje al Instituto Xandar de Hechicería. La ciudad de Isgard. Isgard, una metrópolis bulliciosa, contrastaba marcadamente con la ciudad de Albrook en desarrollo. Sin amenazas inminentes, todos se asomaron desde sus carros, maravillándose de la grandeza que tenían ante ellos. Sorprendentemente, lo primero que llamó su atención no fueron los muros o torres gigantes, sino el colosal volcán al fondo. Esta ciudad estaba situada bastante cerca de la famosa supermazmorra de la isla Dragnis, y ahora finalmente podía presenciarla en todo su imponente esplendor. Isgard era una de las ciudades más grandes de todo el reino, con más de 1 millón de residentes al pie del imponente volcán Emberpeak. A pesar de su importante distancia del volcán activo, Emberpeak liberaba esporádicamente brasas de lava. El paisaje de esta región difería drásticamente del de su ciudad natal. El terreno parecía chamuscado debido al aumento de las temperaturas y una densa niebla volcánica oscurecía gran parte de la vista frontal. Sorprendentemente, la propia ciudad parecía capaz de dispersar este fenómeno ceniciento, permitiendo a los habitantes residir allí. Un gran abismo rodeaba la bulliciosa ciudad, apareciendo inicialmente como un gran foso diseñado para protegerse contra incursiones externas. Sin embargo, su verdadero propósito era diferente. Servía como salvaguardia para capturar cualquier lava potencial que pudiera gotear desde el volcán siempre activo. El único acceso a la ciudad era a través de uno de los colosales puentes capaces de albergar varias caravanas una al lado de la otra. El puente en sí era una maravilla de la ingeniería, elaborado con materiales que podían soportar el calor extremo y los temblores ocasionales del Emberpeak. Torres de vigilancia salpicaban su longitud, garantizando la seguridad de quienes entraban y salían de la ciudad. Mientras la caravana cruzaba el puente, Roland no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y aprensión. Cedric, todavía dentro de los confines de su lujoso carruaje, parecía imperturbable ante la grandeza de la ciudad. Parecía estar tomando una siesta, y solo lo despertaron sus guardias cuando se acercaban a las puertas de la ciudad. Roland, por el contrario, analizó meticulosamente cada rincón de la arquitectura. Contempló si algunas de las opciones de diseño podrían implementarse en las defensas de Albrook, aunque era muy consciente de que los costos asociados serían bastante asombrosos. Al cruzar el puente y atravesar las enormes puertas de Isgard, la atmósfera bulliciosa se intensificó. La ciudad era una vibrante mezcla de culturas, con personas de varias regiones convergiendo para participar en el comercio, intercambiar conocimientos y buscar oportunidades dentro de la mazmorra. Si bien los amplios mercados de la ciudad eran una promesa tentadora, el tiempo era un lujo que no podía permitirse. La caravana navegó lentamente por las calles abarrotadas, y el extravagante carruaje de Cedric llamó la atención tanto de los lugareños como de los visitantes. Roland observó la diversa gama de individuos, desde magos con túnicas ornamentadas hasta hábiles artesanos exhibiendo sus productos. Isgard sirvió no solo como lugar de reunión para los aventureros, sino también como centro comercial central de la isla, ubicándose entre los más grandes de todo el reino. Finalmente, la caravana llegó al distrito comercial designado donde desembarcarían. El carruaje de Cedric se detuvo y los guardias rápidamente lo rodearon, formando una barrera protectora. Roland, todavía manteniendo un perfil bajo, esperó a que el comerciante saliera y se dirigiera al gremio de comerciantes local. Cuando la caravana se instaló, los distintos comerciantes y aventureros comenzaron sus propios preparativos para el comercio y el descanso. Las responsabilidades de Roland como guardaespaldas de aquel hombre estaban lejos de terminar. En cambio, se dirigían hacia el distrito cercano donde se encontraba el aeropuerto.
Las limitaciones de tiempo significaban que no habría oportunidad de recorrer la ciudad o visitar la mazmorra de rango S. Uno de los guardias personales de Cedric se acercó a Roland mientras su jefe estaba absorto en los asuntos del gremio. Uno de los guardias era un hombre enorme adornado con lindas orejas de oso, su constitución era realmente enorme e igualaba a la del maestro del gremio de Albrook. Claramente encajaba en el arquetipo del luchador bruto, era una potencia. El otro guardia, colocado delante de Roland, era significativamente más pequeño. Proveniente de una tribu felina, lucía orejas negras y un cuerpo en forma, lo que indica que probablemente era un tipo centrado en la agilidad. Ambos guardias tenían una apariencia llamativa y parecía que su atractivo podría haber influido en su selección como guardaespaldas personales de Cedric. Escucha, novato, puede que tengas rango platino, pero las cosas funcionan de manera diferente en Isgard. No estamos aquí para cuidarte. La seguridad de Cedric es nuestra principal prioridad, y si te interpones en el camino o nos retrasas, te encontrarás en el lado equivocado de una situación difícil. ¿Entender? Roland asintió, manteniendo su comportamiento estoico. Estaba acostumbrado a lidiar con personajes duros, habiendo enfrentado varios desafíos como Knight Commander. Reconoció que era mejor no ir en contra de esas personas. Ni siquiera le importaba si le pagarían por toda esta misión ya que solo quería un lugar en esa aeronave. Bien, mantente cerca, sigue nuestro ejemplo y no hagas movimientos innecesarios. Somos profesionales y esperamos que usted actúe como tal. Explicó la guardia felina, exudando un aire de superioridad sobre sí misma. Roland, deseando evaluar sus capacidades, consideró leer su estado. Sin embargo, los objetos encantados que llevaba estaban diseñados específicamente para impedir tales procesos. Prefiriendo mantener las cosas civilizadas, reconoció que esta ciudad no era su territorio. La abundancia de poseedores de clase de nivel 3 en los alrededores hacía que pareciera que crecían en los árboles. Si bien podría manejar un partido completo por sí solo, la perspectiva de enfrentar 10 partidos de ese tipo sin duda plantearía un gran desafío. No te preocupes. Si eres tan bueno como dicen, no tendremos ningún problema. Pero si eres todo espectáculo, rápidamente descubrirás que, antes de que la mujer pudiera continuar con su monólogo, apareció el otro guardia con forma de oso y el comerciante detrás de él. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ven, vamos. Cedric les gritó desde la distancia, lo que provocó que la mujer felina corriera rápidamente a su lado. Roland notó una peculiar expresión de enojo en sus miradas, algo a lo que no estaba acostumbrado. Parecía que estaban subestimando sus capacidades hasta el punto de considerarlo una carga potencial. El trío asumió una formación triangular, con Roland colocado al frente y encargado de la mayoría de las responsabilidades. Era evidente que no confiaban en que él les cuidara las espaldas y preferían vigilarlo de cerca. El grupo se abrió paso por las bulliciosas calles de Isgard, el aire estaba cargado de aromas de diversos productos, incienso mágico y la ocasional ráfaga de ceniza volcánica. Roland mantuvo su concentración en el futuro, navegando con precaución por las calles abarrotadas de gente. El guardia felino, cuyo nombre aún no sabía, continuó lanzando miradas sospechosas en su dirección. Afortunadamente, el camino hacia el puerto estaba convenientemente cerca. El gremio de comerciantes mostró previsión estratégica al establecer la sede justo al lado, a solo 10 minutos a pie. A medida que se acercaban al puerto del dirigible, la atmósfera cambió. Los sonidos del regateo y los colores vibrantes de los puestos del mercado se desvanecieron, reemplazados por el constante zumbido de las aeronaves. Roland miró asombrado mientras una multitud de naves fantásticas flotaban en el aire. Variando en tamaño y diseño, todos fueron elaborados con madera encantada y adornados de maneras únicas. El puerto, tallado en piedra antigua, exhibía arcos ornamentados y balcones adornados con runas místicas que brillaban a la luz del sol, proyectando un brillo etéreo sobre toda la estructura. Cedric abrió el camino, acercándose a una aeronave particularmente grande y opulenta. Su casco estaba decorado con intrincados patrones y adornado con gemas relucientes. La aeronave personal del gremio de comerciantes era un símbolo de su riqueza e influencia, un testimonio de su éxito en el mundo del comercio. Los miembros de la tripulación, una mezcla de humanos y otras razas, se afanaban preparando la aeronave para la partida. ¿Todavía tengo mucho que puedo aprender? Roland quedó momentáneamente aturdido por las maravillas de la tecnología mágica que se desarrollaba ante él.
Como herrero de runas que recientemente había desarrollado algunas capacidades flotantes menores, la perspectiva de crear una embarcación tan grande parecía un sueño hecho realidad. Aunque normalmente lo ocultaba, profundizar en la creación de dispositivos mágicos era una pasión que había aprendido a apreciar. Al observar estos inventos, tuvo que resistir la tentación de examinar las complejidades que los hacían funcionar. Los barcos en el puerto estaban sostenidos por abrazaderas de aspecto peculiar. Roland los observó en acción mientras un barco cercano se preparaba para aterrizar. Estas grandes abrazaderas de metal se extendían, pareciéndose a dedos con varias articulaciones. Al analizarlos con su sentido de maná, Roland confió en que eran creaciones golémicas. La nave descendió sobre ellos, firmemente sujeta en su lugar por las intrincadas abrazaderas. Una vez que el barco estuvo firmemente asegurado, la tripulación abrió una pasarela, permitiendo a los pasajeros desembarcar. Apuesto a que esas cosas actúan como ancla para mantener los barcos en su lugar. Probablemente tampoco sería posible salir de este puerto con una de esas abrazaderas alrededor del barco. Había máquinas mágicas en este mundo que Roland anhelaba examinar. A pesar del nivel relativamente modesto de la tecnología, maravillas como estas aeronaves lo cautivaron. Si bien no eran tan rápidos como los aviones modernos, tenían ventajas únicas. Normalmente, un barco más grande se construiría alrededor de una piedra de levitación o de flotación, un mineral raro que, cuando se aprovecha, podría levantar objetos grandes en el aire. Con este recurso, los artesanos solo necesitaban idear medios eficaces para impulsar estos barcos hacia adelante. Algunos utilizaban velas y vientos, similares a los barcos normales, mientras que otros empleaban motores mágicos. Incluso había quienes aprovechaban a los espíritus para montar las corrientes de viento, un dominio sobre el cual Roland estaba menos informado. Deja de distraerte, tenemos que movernos. Sus contemplaciones fueron interrumpidas por la guardia felina mientras el grupo se preparaba para abordar el barco mercante. El barco, del tamaño de un crucero más antiguo, parecía algo inferior al barco utilizado por la iglesia para combatir a los cultistas. Este fue diseñado para transportar bienes comerciales valiosos, almacenados de forma segura en cajas espaciales especializadas. La carga no se transportaba de forma convencional, ya que conservar el peso en un hidroavión era crucial para su movilidad. Exceder la capacidad de peso de la piedra de flotación haría imposible el vuelo. Por supuesto. Él asintió y hizo lo mismo, sus ojos recorriendo mientras intentaba evaluar la situación actual. Entraron por una de las puertas que los conducía al interior de la aeronave. El interior era una lujosa exhibición de artesanía mágica, con lujosas alfombras adornando el piso e intrincados candelabros que iluminaban los pasillos con un brillo cálido y mágico. Las paredes estaban adornadas con pinturas encantadoras que parecían cobrar vida al mirarlas. Por lo general, sus armas serían confiscadas, pero al ser parte del conjunto de comerciantes, se le concedió el privilegio de conservarlas. Todo procedió según el plan. Aunque no podía unirse a los comerciantes en las cabinas más lujosas, se le concedió la libertad de vagar por el dirigible. Mientras la aeronave se preparaba para partir, Roland encontró un rincón tranquilo en la cubierta para observar los alrededores. El bullicioso puerto del dirigible se redujo gradualmente a medida que el barco ascendía hacia el cielo. La ciudad de Isgard, con sus imponentes murallas y el siempre presente volcán Emberpeak, se convirtió en un panorama lejano. El viento pasó silbando, llevando consigo el distintivo olor de la niebla volcánica. En su camino al instituto, Roland albergaba la esperanza de que pronto descubriría nuevas complejidades relacionadas con las runas, lo que le permitiría elevar su oficio a un nuevo nivel. Capítulo 409, Intervención impactante. Este lugar está un poco lleno de gente. Supongo que hasta aquí me pueden llevar las conexiones de segunda mano. Roland reflexionó mientras se recostaba en el incómodo banco de la gran sala reservada para los aventureros y guardias contratados en la cubierta central de la aeronave. A pesar de que se les permitió conservar sus armas, los guardaespaldas no pudieron abandonar la zona. Después de llegar al barco, los guardias principales le ordenaron que esperara allí, considerándolo nada más que un respaldo y no presentable en las cubiertas superiores. La aeronave, bastante grande, incluso contaba con un salón de baile donde se escuchaba música, lo que atraía a nobles que se mezclaban con comerciantes influyentes. Era un lugar para los ricos y poderosos. Sin embargo, Roland no podía quejarse, ya que obtendría un viaje gratis al instituto.
Otros en la habitación parecían estar descansando, aparentemente indiferentes ya que la aeronave de este calibre se consideraba relativamente segura. Algo está bloqueando mi señal. No podré llamar a Elodie hasta que lleguemos al destino. Mientras la mente de Roland regresaba a la casa que ya extrañaba, no podía negar que había cambiado desde que llegó a Albrook. Inicialmente, la supervivencia y la paz eran sus únicas preocupaciones, pero ahora se encontró preocupándose por los demás. Durante su ausencia, esperaba que no sucediera nada inesperado. Elodie había asumido el papel del nuevo líder en su ausencia, pero todavía quedaba enfrentarse al impredecible alquimista. A pesar de haber tenido una conversación con él, Roland solo podía esperar que el gnomo no causara ningún desastre en su ausencia. He pasado por muchas cosas en estos 11 años más o menos, o ya han pasado 12. Sin mucho que hacer, Roland se encontró atrapado en sus propios pensamientos, algo poco común en él. Generalmente preocupado por diversas tareas, rara vez pensaba en el pasado o reflexionaba sobre la naturaleza del mundo en el que se encontraba. Incluso hasta el día de hoy, no tenía idea de cómo terminó aquí ni por qué. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, estaba empezando a sentir un sentimiento de pertenencia. A medida que se desarrollaron los acontecimientos en Albrook, Roland se dio cuenta de que no estaba solo y que la vida en este mundo no era tan indeseable como alguna vez pensó. Roland tuvo un comienzo desafiante, marcado por el ostracismo de su familia. En esos años difíciles, los libros y el sueño de convertirse en mago fueron su consuelo. Sin embargo, ese sueño se hizo añicos durante su primera prueba de ascensión cuando descubrió su falta de afinidades elementales. Hasta el día de hoy, sigue sin estar seguro de las razones detrás de esta anomalía. Varias teorías cruzaron por su mente, como que su cuerpo era especial o que su mente reemplazaba a la de Roland original. Incluso se preguntó si era la misma persona de la Tierra, contemplando si sus recuerdos eran simplemente copiados o si existía dentro de un gran sueño mientras yacía en una cama de hospital. Probablemente debería dejar de pensar en teorías como esa, este mundo es demasiado real para ser una ilusión o el sueño de un moribundo. En lo que tengo que centrarme es en los trabajos de investigación adecuados. Si no tengo cuidado, podría llevar mucho más tiempo del que debería. Aunque Roland nunca había asistido a una academia mágica formal, profundizó en trabajos de investigación producidos por magos. Fue una experiencia desafiante, ya que los magos a menudo abordaban su trabajo de manera caótica y carecían de una toma de notas estandarizada. Cada individuo tenía sus propios métodos crípticos, lo que hacía difícil descifrar sus documentos. Decodificar la esencia de la investigación consumió más de la mitad de la tarea, y Roland se encontró en peligro de perder meses en la búsqueda del conocimiento dentro de las laberínticas bibliotecas de la Academia Mágica. Oye, mira, ¿sabes cuánto cuesta esta bata? Yo lo siento. ¿Tú lo lamentas? No creo que eso sea suficiente, incluso lo ensuciaste. Mientras pensaba en una forma rápida de realizar toda su investigación, escuchó una conmoción. Un grupo de 3 aventureros sonreían y reían mientras miraban a una chica de apariencia algo ordinaria. Sus orejas la delataban por alguien de la raza de los conejos y su ropa era ciertamente común. A primera vista, parecía uno de los porteadores que venían de viaje con ellos. Al igual que algunos de los aventureros, fueron obligados a ingresar a una sección diferente de esta aeronave. Yo no. ¿No hiciste qué? Mira, chica, estas cosas son caras, mira este agujero, lo atravesaste y ahora el encantamiento no funcionará. Pero soy un hombre generoso. Te dejaré en paz si pagas los daños que causaste. Pero tú eres el que chocó conmigo. ¿Eh? ¿Estás respondiendo? Mi amigo no ha sido más que amable, pero estás tratando de huir después de manchar su única túnica mágica. Roland intentó ignorar el disturbio y concentrarse en su investigación, pero los fuertes gritos de los aventureros hicieron que fuera difícil ignorarlo. Parecía que el grupo había puesto sus ojos en la chica. Roland los había observado antes, reconociendo emblemas específicos en su ropa que indicaban su afiliación con un grupo mercenario. Estos símbolos sugerían que probablemente fueron contratados por otro comerciante. El gremio de aventureros no fue la única entidad que contrató los servicios de aventureros. También se contrataron grupos de mercenarios más pequeños para necesidades de seguridad más importantes. Si bien estos grupos de mercenarios podrían ser más pequeños y menos poderosos que el gremio de aventureros, poseían claras ventajas. Su fuerza residía en su capacidad para reunir una fuerza mayor y, a menudo, se les contrataba para desempeñar funciones similares a las de un ejército temporal.
Durante las disputas entre nobles, estos grupos a veces eran alistados para reforzar sus fuerzas. Sin embargo, un inconveniente importante fue su proceso de contratación, o más bien la falta de evaluaciones rigurosas. Mientras los individuos no fueran criminales buscados y poseyeran una clase de batalla, se los consideraba aptos para el empleo. A veces incluso se pasaba por alto la primera parte, lo que explicaba su comportamiento aquí. La chica era portera y su sección estaba debajo de esta área. La única salida del portero era pasar por la gran cabaña donde descansaban los aventureros y mercenarios. La fuerza física no era un requisito previo para quienes tenían la tarea de transportar equipaje. Poseer fondos suficientes para adquirir una bolsa espacial y artículos para reducir el peso era suficiente. Incluso una chica de apariencia normal podría ser suficiente para la tarea siempre que pudiera mantener el ritmo requerido. Parecía que acababa de completar una tarea dentro de la aeronave. A menudo, a las personas que desempeñaban esos roles se les asignaban diversas formas de trabajo manual. Vernier, que tenía experiencia en esta profesión, había compartido algunos relatos. Las tareas incluían preparar comida para el grupo e incluso lavar la ropa interior sucia durante el viaje. Los errores pueden llevar a la amenaza de violencia física, lo que la convierte en una profesión desafiante y exigente. Aquellos en esos roles solo podían aspirar a ser parte de un grupo de aventureros razonable, pero muchas veces era la única forma de ganar dinero. ¿No es que puedan sindicalizarse? A pesar de su desgana inicial, Roland se vio incapaz de ignorar la escalada de la situación. Su antiguo yo normalmente habría evitado tales asuntos, ya que a menudo no había ninguna razón convincente para intervenir en los asuntos de los demás. Si bien seguía manteniendo la misma perspectiva, reconoció que actuar en ocasiones conducía a recompensas imprevistas. En este caso particular, intervenir podría detener todo el episodio sin sentido, y Roland tampoco estaba dispuesto a presenciar al trío agrediendo a alguien cuando tenía la capacidad de evitarlo. Ninguno de los tres allí representaba una gran amenaza y los otros poseedores de clase de nivel 3 que estaban observando no eran mucho mejores. Todos estaban alrededor de la fuerza del grupo platino que derrotó en el calabozo. Ahora que su nivel había subido, se sentía aún más cómodo. No hice nada. Oye, ¿a dónde crees que vas? Si no tienes la moneda, puedes pagar de diferentes formas. El supuesto líder del grupo, un hombre robusto con una cicatriz en el rostro, avanzó amenazadoramente hacia ella. Sus labios emitieron un sonido obsceno mientras extendía su mano para agarrar a la niña visiblemente asustada. Para ella era evidente lo que buscaban los hombres y buscó desesperadamente la ayuda de los otros aventureros dentro de la espaciosa cámara. Roland observó que había poco interés en ayudarla, principalmente porque la mitad de los individuos presentes pertenecían al mismo grupo de mercenarios y no estaban dispuestos a intervenir. Se le presentó una oportunidad cuando la conejita intentó huir, y su único camino conducía directamente hacia él. Ella salió disparada, mostrando una velocidad impresionante, probablemente debido a sus atributos de raza bestia. Desafortunadamente, se enfrentó a adversarios equipados con clases de batalla competentes, y el espacio limitado ofrecía poco espacio para maniobrar o escapar. En su prisa, tropezó con un bache y cayó hacia adelante. Roland observó que el trío parecía estar divirtiéndose muchísimo, sus rostros irradiaban alegría como si estuvieran a punto de estallar en carcajadas. Sin embargo, detrás de estas expresiones aparentemente alegres se escondía un trasfondo malévolo. Eran individuos ebrios de poder, que se deleitaban con el ejercicio de la fuerza sobre alguien indefenso. Era una dura realidad de este mundo, donde los fuertes dictaban las reglas y la existencia de clases distintas condenaba a ciertos individuos a un perpetuo sometimiento a sus caprichos. Sin embargo, incluso en un mundo injusto como este, algunas personas se resistieron a sucumbir a esos impulsos. No todo el mundo se eleva por encima de los demás únicamente por su clase o nivel superior. Roland, como persona de un mundo más moderno donde las cosas eran un poco más iguales, ejemplificó tales principios. También trató de rodearse de personas con ideas afines que al menos no intimidaran a los demás. ¿Eh? ¿Qué es eso? Los aventureros que disfrutaban atormentando a la conejita se detuvieron abruptamente cuando se desarrolló un fenómeno peculiar. La niña, a punto de caer, se detuvo repentinamente en el aire y comenzó a flotar. Ella agitó sus brazos y piernas de una manera un tanto cómica antes de flotar suavemente hacia un lado. Los mercenarios identificaron rápidamente la fuente de la luz azul y Roland lo dejó muy claro.
Estaba apuntando directamente a la chica con su dedo, que emitía una luz mágica, desviando la atención de ella y de él. Creo que es suficiente. Su voz profunda resonó en la cámara, captando la atención de todos los presentes. El trío de aventureros se giró para mirar a Roland, y sus expresiones pasaron de la diversión al desconcierto. La niña, al darse cuenta de que ya no era el centro de atención de ellos, descendió con gracia al suelo. Tropezó ligeramente al aterrizar, todavía recuperando el aliento por el giro inesperado de los acontecimientos. ¿Quién diablos eres tú? El líder con la cicatriz escupió sus palabras, claramente irritado por la interrupción. Roland, imperturbable, mantuvo su comportamiento estoico y acentuó todo haciendo que sus ojos brillaran. Oculto detrás de un casco y una capucha, presentaba una amenazadora demostración de poder. Una cosa era segura. La mayoría de los aventureros y mercenarios no estaban acostumbrados a encontrarse con magos. Incluso ahora, estaban en alerta máxima, ya que los usuarios de magia se encontraban entre los individuos más temidos. Su fuerza residía en lo desconocido, en el uso de objetos extraños y maleficios. ¿No lo dejé claro? ¿Necesitas que lo repita de nuevo? En una situación como esta, siempre era mejor adoptar un tono severo. Las personas como estos mercenarios no eran de las que se restringían y solo entendían una regla, que era que la persona con el más grande primero siempre tenía la razón. Incluso ahora estaban tratando de medir su fuerza y su respaldo potencial para ver si debían involucrarse más. Roland no tenía emblemas ni insignias que lo vincularan a ninguna facción, pero la magia que estaba usando era suficiente. Sin embargo, para hacerles entender la diferencia de poder, necesitaba lucirse un poco más. Métete en tus propios asuntos, extraño. Solo nos estamos divirtiendo un poco. ¿Un poco de diversión? Ya veo, entonces ¿qué tal si me divierto un poco contigo? Si bien no era el único poseedor de la clase de nivel 3 en la sala, aquellos que no estaban afiliados a esta compañía mercenaria no lo ayudarían ni lo atacarían. Entre los 10 individuos que necesitaba vigilar, solo 2 representaban amenazas reales. Al darse cuenta de la necesidad de una acción rápida y decisiva, Roland, sin esperar respuesta, dejó que su mana surgiera hacia el hombre. Había varias maneras de abordar esta situación, pero era importante manejarla sin producir daños residuales en esta gran cabina. Si causaba demasiado alboroto, incluso podría ser expulsado en pleno vuelo, por lo que decidiría usar un hechizo vinculante. A los espectadores les pareció una peculiar oleada de energía azulada que atacaba a su camarada, mientras que solo Roland percibió la intrincada red de grilletes en su interior. El hombre con la cicatriz ni siquiera pudo sacar su arma antes de que sus brazos estuvieran fuertemente atados a su cuerpo. A pesar de su tamaño y constitución musculosa, similar al maestro del gremio de Albrook, se esforzó en vano por liberarse. Al poco tiempo, se encontró flotando en el aire, contorsionándose como un gusano. Indefenso, se retorció hasta aparecer frente a su captor, quien le presentó un dedo electrificado. La mayoría de los ocupantes de la cámara se distanciaron apresuradamente cuando el crujido resonó con una intensidad atronadora. El consenso predominante era evidente. Se enfrentaban a un mago furioso que exudaba una asombrosa oleada de energía mágica. Una bola de energía relámpago se materializó del dedo de Roland, expandiéndose amenazadoramente ante el rostro del hombre con la cicatriz. Ahora, podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, te daré esa opción. ¿Qué estás? Y tú, atrás, no creas que no puedo verte. Antes de que muerdas esa flecha, incineraré la cara de tu amigo. El otro poseedor de la clase de nivel 3, perteneciente a la compañía mercenaria, se estremeció cuando fue instantáneamente visto y distinguido del gran grupo. A pesar de intentar esconderse detrás de sus camaradas, su oponente discernió sus intenciones al instante. Ahora, tú y tus amigos pueden callarse por el resto de este viaje o tendremos un problema, entonces, ¿tenemos un problema? Roland se aseguró de acercar la bola de relámpagos a la cara del hombre, algunos de los rayos más pequeños incluso aterrizaron en su cuerpo, electrizándolo en el proceso. El hombre con la cicatriz rápidamente se dio cuenta de que estaba sobre su cabeza y comenzó a sentir. Ese sí quiero decir, ¿qué pasa con los encantamientos? Ese trapo hace tiempo que perdió todas sus cargas y ya no se puede usar, no tiene valor en este momento. Entonces, déjame preguntarte de nuevo, ¿tenemos algún problema? No, nosotros no. Bien, entonces vete a la mierda. Satisfecho con la respuesta, Roland disipó la crepitante bola de relámpagos, pero aún así envió al hombre a volar.
El hombre con la cicatriz chocó con las dos personas que acosaban a la conejita, derribándolas con él y rompiendo algunas cajas de madera en el camino. Toda la habitación quedó en silencio, la tensión persistía en el aire. La mirada de Roland recorrió a los otros aventureros y mercenarios, sus ojos brillantes exudaban un aura imponente. Todo terminó y el resultado fue obvio. Los hombres que alguna vez fueron ruidosos se habían calmado y no se atrevieron a alzar la voz. Incluso los tres perpetradores no se atrevieron a hablar, estaba claro que tenían miedo de perder la cabeza. Roland miró de reojo a todos en esta área y su mirada finalmente se posó en la chica que rescató. Sus ojos todavía brillaban, lo que le dio nerviosismo y le hizo dejar momentáneamente el papel de tipo duro. Gracias. Él no respondió y simplemente asintió, manteniendo la fachada de que sus acciones no eran únicamente por el bien de la chica sino para mantener el silencio. Al presentarse a sí mismo como un mago excéntrico al que no le gustan los ruidos fuertes y la charla excesiva, su objetivo era garantizar que todos los presentes se comportaran durante el resto del viaje por el cielo. En cierto modo, estaba salvaguardando a todos los demás porteadores de abajo para que no quedaran atrapados en el fuego cruzado, muy parecido a la situación actual de la chica conejita. La niña continuó inclinándose en agradecimiento y solo se fue después de que Roland la despidió. Ella rápidamente desapareció hacia el área donde estaban estacionados el resto de los porteadores, marcando el final de ese incidente en particular. En consecuencia, comenzó un viaje muy incómodo y lleno de tensión para los demás aventureros. Roland les dificultó conciliar el sueño, infundiéndoles miedo de que incluso sus ronquidos pudieran irritar al formidable mago. Algunos recurrieron a bofetadas para despertar a sus amigos para asegurarse de que todos permanecieran alerta. El aire permaneció cargado de inquietud durante todo el viaje. Después de soportar un día de tensión y malestar, finalmente llegaron a su destino. Roland sintió un poco de insatisfacción con la forma en que pasaba su tiempo en el barco. No podía mirar a través de ninguna ventana para presenciar el reino a vista de pájaro, ni podía explorar el barco con ojos de artesano. Anhelaba inspeccionar la sala de máquinas y adquirir esquemas mágicos para uso futuro. Quizás entonces la construcción de un buque tan grande sería una posibilidad. La aeronave aterrizó suavemente en una ciudad bulliciosa y los aventureros y guardias comenzaron a desembarcar. Roland se reunió con su séquito temporal cerca de la pasarela. Aunque su tarea inmediata estaba llegando a su fin, su verdadero viaje dentro del instituto apenas comenzaba. Con determinación, dio un paso adelante, su mente corriendo ante las posibilidades que este viaje podría brindarle para elevar su magia rúnica al siguiente nivel. Capítulo 410, ¿ser seguido? Oye, míralo. Lo siento. Una niña, vestida con una mochila de gran tamaño, descendió por una pasarela en la que apenas cabían dos personas a la vez. El tamaño sustancial de su mochila provocó inadvertidamente una colisión menor con un compañero de viaje que desembarcaba. Rápidamente, se giró e inclinó la cabeza a modo de disculpa antes de alejarse corriendo. Detrás de ella estaba atracado un gran dirigible y también desembarcaban muchos otros pasajeros. Al desembarcar, se apresuró por los muelles de aspecto algo sucio, atestados de cajas y marineros rudos. Esta sección de los muelles estaba designada para trabajadores manuales como ella y los demás porteadores. En el lado opuesto del barco se desarrolló una escena contrastante. Individuos lujosamente vestidos desembarcaban en un lugar digno de la nobleza. La nobleza y los ricos prefirieron mantenerse alejados de los plebeyos, reflejando la dura realidad de este mundo. Sin embargo, cosas tan triviales no preocupaban a esta chica feliz y afortunada. Ella simplemente corrió a un ritmo asombroso, sus orejas de conejo blancas moviéndose con cada paso que daba. Estaba bastante enérgica al llegar finalmente a su casa. Mientras se acercaba a la salida de los muelles, se detuvo por un momento, sus pupilas rojas miraron hacia la aeronave. Escaneó el área mientras buscaba a un individuo peculiar que no parecía aparecer incluso después de esperar. ¿Esa persona podría haber desembarcado por el otro lado? Sus orejas se cerraron con decepción al darse cuenta de que no tenía la oportunidad de agradecerle por su intervención. Tenía sentido que un mago tan poderoso fuera probablemente un aventurero prominente, tal vez al servicio de nobles o comerciantes. No era raro que esas personas recibieran una compensación mucho mayor de lo que un aventurero clasificado en platino podría ganar de forma independiente. Ella se demoró unos minutos más, pero se hizo evidente que él no saldría. Tal vez visite el gremio de aventureros. ¿Qué pasa si ya está allí? Oh, no, debería darme prisa.
Con renovada determinación, la chica de orejas de conejo corrió hacia la bulliciosa ciudad, con sus pensamientos centrados en encontrar al misterioso mago que había intervenido en su nombre. La ciudad era un laberinto de calles estrechas y grandes edificios que conocía como la palma de su mano. El aire se llenó del aroma de diversos productos, y el clamor de los comerciantes y lugareños regateando creaba una atmósfera animada. Mientras navegaba por las concurridas calles, la niña no pudo evitar maravillarse ante la diversidad de la ciudad. Los puestos se alineaban en las aceras, vendiendo de todo, desde frutas exóticas hasta baratijas mágicas. Los artistas callejeros mostraron sus talentos, atrayendo multitudes con fascinantes exhibiciones de manipulación del fuego y artes ilusorias. La ciudad estaba llena de energía, un claro alejamiento de la rígida rutina de su vida como portera. La chica finalmente llegó al gremio de aventureros. El imponente edificio se alzaba orgulloso en el corazón de la ciudad, con sus emblemáticas espadas cruzadas en una demostración de fuerza. El gremio era un centro para aventureros, mercenarios y aquellos que buscaban sus servicios. Cuando entró, el bullicio de la ciudad fue reemplazado por el murmullo más apagado de las conversaciones y el ocasional tintineo de jarras. El interior era espacioso, con un gran tablón de anuncios que mostraba diversas solicitudes de ciudadanos y organizaciones que buscaban ayuda. Aventureros de todas las formas y tamaños se mezclaron, compartieron historias y discutieron posibles misiones. La chica de orejas de conejo examinó la habitación, esperando vislumbrar al misterioso mago. Luña. ¿Eres tú? ¿Por qué estás distraído? Él no está aquí. ¿Qué? Oh, eres solo tú. Bueno, perdón por ser solo yo. Luña, la chica con orejas de conejo, se giró y vio a una de sus amigas. La otra chica, un poco mayor pero todavía en sus veintes, tenía el cabello rojo vibrante y vestía una armadura de cuero. Un llamativo carcaj lleno de flechas adornaba su espalda, revelando inequívocamente su profesión a cualquiera que lo observara. No quise decir eso. La niña comenzó a agitar los brazos en pánico mientras intentaba explicarse. Se dio cuenta de que lo que había pronunciado era bastante grosero, pero su amiga simplemente se echó a reír y le dio una palmadita en la cabeza. Está bien, veo que has regresado de tu pequeño viaje, pasó algo interesante en el camino. Oh, algo pasó. ¿Lo hizo? ¿Por qué no nos sentamos y esperamos a los demás? Ahora que has vuelto, podemos tener nuestra reunión estratégica, no podemos ir a hacer espeleología sin nuestro mejor porteador. La conejita se sonrojó y sonrió en respuesta a los elogios del aventurero pelirrojo. Pronto, los dos estaban sentados en una mesa. El aventurero rápidamente pidió un poco de cerveza y comenzó a beberla de una jarra grande. Por el contrario, Lunya optó por el agua, rechazando cortésmente la bebida alcohólica. Oh. ¿Conociste a un mago extraño? ¿Sí? Creo que era un aventurero platino. Su voz era suave pero también bastante varonil. Jaja, ¿estás enamorada de él? Sabes que esos magos pueden fingir sus voces, ¿verdad? Apuesto a que detrás de esa máscara se esconde un viejo abuelo. ¡No! Lunya sacudió vigorosamente la cabeza, sus orejas de conejo se movieron desafiantemente. No es así. Él me ayudó, solo quería agradecerle, eso es todo. Su amiga se rió entre dientes y tomó otro sorbo de cerveza. Está bien, no hay necesidad de ponerse a la defensiva. Entonces, ¿lo encontraste aquí? Lunya volvió a escanear la habitación, con la decepción evidente en su expresión. No, aún no. Pensé que podría haber venido al gremio. Tal vez está en una misión o algo así. La aventurera se reclinó en su silla y tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Clasificado en platino, eh? Eso es impresionante. No hay muchos de ellos por aquí. Si no está aquí, podría haber emprendido una misión de alto perfil directamente de los nobles. Generalmente prefieren tratar con los mejores. Los ojos de Lunya se abrieron al darse cuenta y sus oídos se cerraron con decepción nuevamente. Esto hizo que su amiga se riera aún más fuerte, pero pronto su sonrisa desapareció cuando cambió abruptamente el tema de la conversación. Si lo que dijiste es cierto, entonces tuviste mucha suerte. Esos bastardos mercenarios probablemente pertenecen a la Hermandad de Obsidiana, son realmente un grupo de bastardos desagradables. Los dos guardaron silencio por un momento, reconociendo la lamentable realidad de que algunos grupos abusaron de su poder. Este grupo en particular tenía una notoria reputación de maltratar a los demás, especialmente a las mujeres. Circularon numerosas historias sobre sus nefastas hazañas.
Aunque la gente era consciente de estos problemas, estos grupos a menudo lograron escapar con consecuencias mínimas después de pagar multas. La nobleza mostró poca preocupación por el bienestar de los aventureros o plebeyos, dejando que los individuos buscaran justicia callejera o soportaran la situación. Creo que tal vez deberías dejar de aceptar esos trabajos secundarios, al menos hasta que logremos convertirnos en rangos platino. Sugirió el aventurero pelirrojo y Lunya solo asintió en respuesta. El silencio volvió a caer sobre los dos mientras seguían bebiendo sus bebidas y solo fue roto por la aparición de otras dos caras. ¿Qué pasa con esas caras? ¿Alguien murió? El silencio fue abruptamente roto por una fuerte voz cuando otra persona se acercó a Lunya y su amigo aventurero. Los dos se volvieron para ver a una mujer grande con brazos musculosos expuestos. Una sonrisa tonta adornaba su rostro mientras sostenía sobre su hombro un enorme martillo destinado a 2 manos. De pie a una altura de poco más de 2 metros, su imponente figura contrastaba con el individuo más bajo a su lado. Esta compañera era otra chica con orejas de animal, cabello blanco grisáceo y una cola tupida que asomaba por detrás. ¿Otro martillo? Por supuesto. Los martillos son los mejores, mira a este bebé. La aventurera pelirroja sacudió la cabeza mientras el gran martillo mágico era colocado sobre la mesa. Sabes que podrías haber comprado uno con encantamientos normales, ¿verdad? También costaría mucho menos. Ja, nada se puede comparar con las armas rúnicas. El grupo miró a la mujer grande con algo de lástima en sus ojos que no pasó desapercibida. Rápidamente abrió la boca y empezó a gritar. Deja de mirarme de esa forma. Tienes que superar eso ya. Cállate, esto no se trata de eso. La pelirroja se echó a reír, mientras la mujer corpulenta de la raza Goliat apretaba los dientes. Pronto, la conversación pasó a su próxima misión y al grupo de mercenarios del que debían tener cuidado. Cuando Roland pisó el suelo sólido de la bulliciosa ciudad, sintió una renovada sensación de propósito. La grandeza de la aeronave y el incidente durante el viaje lo habían distraído temporalmente, pero ahora estaba concentrado en la razón por la que vino a esta ciudad en primer lugar. El Instituto de Hechicería de Xandar. Oye, sigue el ritmo. Supongo que todavía necesito terminar esta parte de una vez. Acababa de descender de la pasarela, detrás de su jefe temporal y sus guardaespaldas. Su misión aún no había terminado, ya que la ciudad portuaria de Clauridge era solo una parada temporal para ellos. Se erigió como una de las ciudades comerciales más grandes de todo el reino y sirvió como centro para diversas conexiones. Gremios de buena reputación, como el gremio de comerciantes y el sindicato de enanos, tenían sus sucursales establecidas aquí. Esta ubicación sirvió como el lugar perfecto para negociar acuerdos favorables sobre materiales. Su fuerza no residía en el trueque y los tratos. Dejó esos asuntos a Arturo o a sus contactos dentro de la Unión. Aunque su estadística de carisma estaba por encima del promedio y lo ayudaría en las conversaciones, tendría que quitarse el casco para que funcionara de manera efectiva. En esta región desconocida, sin embargo, optó por mantener la orientación y actuar con cautela. ¿Debería irme sin ellos? ¿Realmente ya no los necesito? Siguió al comerciante y a 2 guardaespaldas, pero como ya había usado la aeronave, sabía que para viajar al instituto desde aquí, todo lo que necesitaba era un carruaje. Sin embargo, parecía que el grupo tenía planes diferentes. A pesar de que el día acababa de comenzar, el regordete comerciante parecía ansioso por comer algo. Aunque no entabló conversación, dedujo de su conversación que probablemente se quedarían en Clauridge por un tiempo antes de continuar su viaje. Si me voy, fallaré en mi misión y probablemente recibiré una queja del gremio, ¿todavía soy un aventurero? Su trabajo actual era garantizar la entrega segura del comerciante a otro lugar fuera de esta ciudad. Todavía necesitaban viajar por tierra un día más antes de que él pudiera reanudar su propio viaje. Optar por irse en este punto podría resultar en una queja del comerciante ante el gremio. A pesar de ser un aventurero platino, las reglas aún se aplicaban. Si bien no lo retirarían, su tarjeta podría suspenderse, lo que haría más desafiantes los viajes futuros. Por lo tanto, decidió soportar la animosidad de los molestos guardias. En un día y medio esperaba estar libre de su compañía. Espera, no esperas entrar ahí con este aspecto, ¿verdad? ¿Hay algún problema? Ja. Ella tiene razón, ¿qué tal si esperas aquí? Si quieres, puedes ir a la ciudad a un pavo o algo así. ¿Crees que eso es lo que a los aventureros les gusta hacer? El grupo llegó a un lujoso restaurante y, durante el viaje, se vio obligado a sentarse en la parte trasera del vagón durante unos 20 minutos.
Si bien esto le brindó una buena vista de los alrededores de la ciudad, también le dejó dolor en el trasero. A su llegada, los guardias lo detuvieron y el comerciante que debía protegerle impidió la entrada. El hombre pronto desapareció en el interior, dejándolo con algunas palabras de la mujer gato. Encuéntrenos en unas horas en el lugar de encuentro. Simplemente no llegue tarde. Le aconsejo que vaya allí y se siente hasta que regresemos. Cuando se le indicó que se dirigiera al siguiente lugar y esperara, se planteó si visitar la mágica estación de tren sería una tarea interesante. La incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerían dentro del restaurante le dejó con posibles horas de espera. Si, por alguna razón, el comerciante no aparecía, podría haberse obligado a esperar toda la noche o incluso buscarlo por toda la ciudad. Afortunadamente, ya había guardado los patrones de maná del trío, lo que le permitió rastrearlos si era necesario. No obstante, probablemente necesitaría encontrar una manera de ocupar su tiempo durante un par de horas hasta que finalmente partieran hacia otro lugar. ¿Debería simplemente ir a la estación? ¿Cuándo fue la última vez que usé uno? Los trenes existían en este mundo, pero no prevalecían en la isla Dragnis, especialmente no conectando con Albrook. Había uno en Isgard, pero solo conectaba con un puñado de grandes ciudades de allí. La mayoría de los recursos se concentraron en la supermazmorra, lo que llevó a los nobles y comerciantes a ver pocas razones para ampliar más la red. Yo era muy joven en ese entonces. Mientras recordaba sus viejas aventuras decidió dar un paseo. Caminó por las animadas calles de Clauridge, observando la mezcla diversa de personas ocupadas en su vida diaria. Los comerciantes regateaban las mercancías, los artistas callejeros entretenían a los transeúntes y la ciudad parecía vibrar con una energía única. El aire estaba impregnado del aroma de varias cocinas, lo que lo incitó a probar algo local. Fue una oportunidad de probar otra cocina distinta a la que estaba acostumbrado a comer en Albrook. Roland decidió seguir su olfato y se encontró atraído por un pequeño mercado de alimentos escondido en un bullicioso callejón. El aroma de las carnes asadas, las especias y el pan recién horneado flotaba en el aire, incitándolo a explorar más a fondo. Al acercarse al mercado, vio un puesto con una cola de clientes especialmente larga. Picada la curiosidad, se unió a la cola, esperando pacientemente su turno. El puesto estaba a cargo de un hombre corpulento con una amplia sonrisa, asando expertamente brochetas de carnes marinadas. El tentador chisporroteo y el sabroso aroma hicieron que el estómago de Roland gruñera con anticipación. Mientras se acercaba al principio de la fila, el hombre detrás del mostrador levantó la vista y saludó al recién llegado. Ah, aventurero. No había visto tu cara por aquí antes. Debes probar nuestras brochetas especiales condimentadas con dragones. Garantizado para agregar un poco de fuego a tu día. Lo que el hombre sostenía parecía un lagarto ensartado, cubierto de especias y bien asado. Roland, que llevaba una vida como aventurero, había probado ocasionalmente carne de reptil, así que esto no lo desanimó. Para minimizar el uso de las provisiones que le ofrecía su esposa, decidió probar alguna comida local que no le quitara mucho tiempo. Este puesto de comida rápida era perfecto para sus necesidades actuales. Gracias por su negocio, por favor vuelva. Su casco había sido mejorado para el viaje, permitiéndole abrir partes que cubrían su boca. Podría deslizarse para abrirse gracias a la magia que mantiene las cosas en su lugar. Sabía que viajar, especialmente en situaciones peligrosas, requería mantener la cabeza protegida en todo momento, pero comer era inevitable. El primer bocado fue una revelación. La combinación de especias, carne asada y un toque exótico hizo que sus papilas gustativas hormiguearan. Mientras disfrutaba de su comida, no pudo evitar apreciar el simple placer de explorar una nueva ciudad y descubrir sus ofertas culinarias únicas. No está mal. Se chasqueó los labios después de terminar la delicia picante y la regó con un poco de agua. Pronto, la abertura de la boca se deslizó nuevamente y se adhirió perfectamente a su lugar. Su hambre había sido algo saciada, pero no estaba seguro de qué hacer a continuación. Probablemente era mejor acercarse al área de la estación de tren ya que no quería atraer la atención de los molestos guardias. Sin embargo, cuando estaba a punto de partir, notó algo. Su armadura comenzó a emitir un pitido y su pantalla brilló para informarle sobre algunos invitados no deseados. Fue bueno que registrara todos sus patrones de maná. Unos puntos rojos aparecieron en la pequeña pantalla, informándole que lo estaban siguiendo. Sus adversarios pertenecían al grupo de mercenarios que había encontrado y aterrorizado anteriormente.
Parecía que lo estaban siguiendo algunas personas que estaban en la aeronave con él, probablemente personas con clases de exploración. ¿Están tratando de recopilar información sobre mí? Supongo que ninguna buena acción queda impune. Esto era algo que ya había considerado. El grupo se había convertido en el hazmerreír a bordo del barco y, a veces, personas como esta no podían dejarlo pasar. Era posible que a este grupo en particular le gustara presentarse como fuerte, y si alguien iba contra ellos, atacarían. Me iré en unas horas, así que esto no debería ser un problema, pero ¿y si me siguen a la academia? Por un momento, empezó a arrepentirse de sus acciones pasadas. Por lo general, evitaba destacar, pero no podía simplemente dejar que esa chica fuera asaltada frente a sus ojos. Esto era un problema, pero no algo con lo que no pudiera lidiar. Por lo tanto, para facilitarse las cosas, necesitaba terminar lo que había empezado.